Era una persona sin hogar que dormía en un coche con su hija, buscando refugio de una tormenta, cuando se topó con una tienda Toys R Us abandonada que, según todos decían, llevaba años vacía. Pero lo que encontró escondido en una cámara acorazada debajo de los pasillos de juguetes no era solo inventario olvidado. Eran 265 millones de dólares en efectivo, oro y diamantes que poderosos criminales matarían por proteger. Antes de sumergirnos en la historia, asegúrate de suscribirte, porque mañana tenemos una historia muy especial para ti que te dejará boquiabierto. La lluvia golpeaba el parabrisas como si quisiera atravesarlo. Maya Rodríguez estaba sentada en el asiento del conductor de su Honda Civic de 15 años, viendo cómo el agua corría por el cristal en ríos, difuminando el aparcamiento vacío en formas abstractas de gris y negro. En el asiento trasero, envuelta en todas las mantas que tenían, su hija Sophie, de 7 años, dormía inquieta, con su pequeño cuerpo acurrucado contra la puerta y su aliento empañando la ventana. Maya tenía 32 años y este coche era su hogar. Lo había sido durante 8 meses, desde que las facturas médicas de la cirugía de urgencia de Sophie se habían tragado sus ahorros, su apartamento y cada pizca de estabilidad que habían logrado construir. El hospital había salvado la vida de Sophie, y Maya nunca se arrepentiría de ello, pero el precio había sido todo lo demás. Miró la hora en su teléfono, eran las 2:17 de la mañana. El icono de la batería indicaba un 12%. Tendría que conducir hasta el aparcamiento de la biblioteca al día siguiente para cargarlo en uno de los enchufes exteriores, suponiendo que el bibliotecario no los echara de nuevo. Su estómago gruñó, un dolor sordo que había aprendido a ignorar. En la guantera había medio sándwich de mantequilla de cacahuete que había sobrado de la comida de la iglesia de hacía 3 días, pero era para el desayuno de Sophie. La tormenta no amainaba. Más bien al contrario, estaba empeorando. El viento sacudía el pequeño coche y Maya podía sentir el frío filtrándose por las puertas a pesar de las mantas que había metido en las rendijas. Sophie tosió mientras dormía, ese sonido húmedo y estrepitoso que había ido empeorando durante toda la semana. Sin seguro, sin dinero para ir al médico, solo con oraciones y la esperanza de que se le pasara por sí solo. Maya había sido gerente de una tienda. Nada lujoso, solo subgerente de una tienda de ropa con descuentos. Pero había sido suficiente. Suficiente para un pequeño apartamento, suficiente para alimentar y vestir a Sophie, suficiente para soñar con clases en la universidad comunitaria y tal vez algún día con algo mejor. Había trabajado en ese empleo durante 6 años, abriéndose camino desde dependienta, demostrando su valía una y otra vez. También se le daba bien. Era buena con la gente, buena con el inventario, buena resolviendo problemas que nadie más quería tocar. Entonces Sophie enfermó. Lo que comenzó como un dolor de estómago se convirtió en una operación de urgencia por una ruptura de apéndice, seguida de complicaciones, infecciones, una segunda operación y 2 semanas en la UCI. Maya se sentó junto a la cama de hospital de su hija todas las noches, viendo cómo las máquinas respiraban por ella, rogando a Dios, al universo o a cualquiera que la escuchara que dejara vivir a su pequeña. Sophie sobrevivió. Las facturas ascendieron a $143,000. El seguro de Maya, el plan básico que le ofrecía su empresa, cubría quizás el 30%. El resto cayó sobre ella como un edificio que se derrumba. Intentó negociar, intentó planes de pago, lo intentó todo. Pero el salario mínimo no daba para mucho, y a las agencias de cobro no les importaba nada más que su dinero. Primero perdió el apartamento, ya que no podía pagar el alquiler y los gastos del hospital. Se mudaron a un motel semanal, apiñando sus vidas en una sola habitación. Luego, el motel se volvió demasiado caro. Entonces, el coche se convirtió en su hogar. Maya siguió trabajando todo lo que pudo, pero es difícil mantener un puesto de gestión en el sector minorista cuando no puedes ducharte con regularidad, cuando tu ropa siempre huele como si hubieras dormido con ella puesta, porque lo has hecho, cuando solo duermes 3 horas porque pasas la noche aparcada detrás de un restaurante abierto las 24 horas esperando que nadie llame a la policía. Perdió el trabajo hace 4 meses. Desde entonces, su vida había sido una confusión de supervivencia. Bancos de alimentos, comidas de la iglesia, algún que otro trabajo ocasional,
Pagos en efectivo bajo mano, aparcamientos y áreas de descanso, y calles tranquilas donde la policía no patrullaba demasiado. Siempre en movimiento, siempre mirando por encima del hombro, siempre un paso por delante de la pregunta que más le aterrorizaba. ¿Y si se llevan a Sophie? La idea de perder a su hija, de que el sistema la colocara en un hogar de acogida porque Maya no podía proporcionarle un hogar estable, era peor que el hambre, peor que dormir en un coche, peor que cualquier otra cosa. Así que Maya las mantenía invisibles. Mantenía a Sophie matriculada en la escuela utilizando la dirección de un refugio al que acudían a veces. Las mantenía limpias con toallitas para bebés y baños en los lavabos de las gasolineras. Las mantenía juntas. La tormenta de esa noche era la peor que habían soportado en semanas. Los relámpagos rasgaban el cielo, tiñéndolo de blanco durante una fracción de segundo antes de volver a sumirlo en la oscuridad. El aparcamiento que habían elegido, detrás de un centro comercial abandonado a las afueras de la ciudad, no ofrecía ninguna protección. El agua empezaba a filtrarse por la junta de la puerta del copiloto, acumulándose en la alfombrilla. Sophie volvió a toser, esta vez con más fuerza. Se despertó parcialmente, confusa y febril. «Mamá», susurró. «Estoy aquí, cariño», dijo Maya en voz baja, estirando el brazo para tocar la frente de su hija. «Caliente, demasiado caliente. Vuelve a dormir, tengo frío». El corazón de Maya se partió un poco más. No podía seguir haciendo esto. No en una tormenta. No con Sophie cada vez más enferma. Necesitaban un refugio de verdad solo para esta noche. Un lugar seco y cálido donde su hija pudiera descansar sin temblar. Arrancó el coche, quemando el preciado combustible con cada segundo que el motor estaba en marcha. Les quedaba quizá un cuarto del depósito, suficiente para 3 o 4 días si tenía cuidado. Los limpiaparabrisas golpeaban frenéticamente contra el aguacero mientras Maya salía del aparcamiento. No sabía a dónde iba, solo quería alejarse de la inundación que se estaba formando a su alrededor. La ciudad de Riverside no era grande, tal vez 45,000 habitantes, el tipo de lugar que había vivido mejores tiempos. Las fábricas que antes empleaban a miles de personas ahora estaban vacías. Los escaparates de la calle principal exhibían carteles de «Se alquila», como banderas de rendición. Toys R Us había cerrado hacía 3 años, uno de los cientos que había en todo el país. Otra víctima de los nuevos tiempos y las compras por Internet. Maya pasó 2 veces por delante antes de que se le ocurriera la idea. El edificio se alzaba oscuro e imponente al final de un centro comercial abandonado. El aparcamiento estaba vacío y las farolas proyectaban charcos naranjas sobre el asfalto agrietado. El letrero seguía en pie, aunque varias letras se habían apagado. Tyrus redujo la velocidad y miró a través de la lluvia. El lugar parecía abandonado, completamente abandonado. Una valla metálica rodeaba parte de la propiedad, pero algunas secciones se habían caído o habían sido cortadas. La entrada principal estaba tapiada, pero en el lateral, cerca de lo que solía ser el centro de jardinería, podía ver tablas rotas y oscuridad más allá. «¿Dónde estamos?», preguntó Sophie, ya despierta, mirando el edificio con los ojos muy abiertos. «Solo busco un lugar seco, cariño», respondió Maya. Entró en el aparcamiento y pasó lentamente junto al edificio. De cerca, parecía aún más abandonado. Las paredes inferiores estaban cubiertas de grafitis. Las ventanas estaban rotas o cubiertas con madera contrachapada. Las malas hierbas crecían entre las grietas del muelle de carga de hormigón. Pero era un refugio de verdad. Paredes y un techo que las protegían de la tormenta que estaba convirtiendo su coche en una caja fría y húmeda. Maya aparcó cerca de la entrada lateral, lo más cerca posible del edificio. Se quedó sentada un momento sopesando los riesgos. Entrar sin permiso era un delito. Si las pillaban, si llamaban a la policía, eso podría significar preguntas sobre dónde vivían, sobre el bienestar de Sophie. Eso podría significar que todo se viniera abajo. Pero Sophie estaba enferma y la lluvia no cesaba, y habían pasado desapercibidas hasta ahora. «Quédate aquí un momento», le dijo Mia a su hija. «Cierra las puertas con llave. Voy a ver si podemos entrar donde esté seco». «No me dejes sola», dijo Sophie con voz quebrada. A Mia se le hizo un nudo en la garganta. «2 minutos. Te prometo que podrás verme todo el tiempo». Señaló hacia la entrada rota. «Justo ahí. Voy a comprobar si es seguro». Sophie asintió con la cabeza y se envolvió más en las mantas. Maya cogió la linterna de debajo de su asiento
y comprobó que funcionaba. Las pilas estaban débiles, pero funcionaban. Salió a la tormenta y enseguida se empapó. La fría lluvia caló su fina chaqueta en segundos. Corrió hacia la entrada lateral, salpicando con sus zapatos los charcos. Las tablas que cubrían la puerta habían sido arrancadas, probablemente por otras personas que buscaban refugio o por adolescentes que buscaban un lugar donde causar problemas. Maya se coló por el hueco, con el haz de la linterna atravesando la oscuridad absoluta. Lo primero que le llamó la atención fue el olor, a humedad, a rancio, con matices de moho y algo químico, pero estaba seco. El suelo bajo sus pies era de hormigón, sin charcos de agua. Barrió con la linterna. Estaba en lo que solía ser la zona del centro de jardinería, con estanterías vacías que se alzaban como esqueletos metálicos. La lluvia golpeaba con fuerza el techo, pero el sonido era amortiguado allí. Había escombros dispersos por el suelo, cajas viejas, papel triturado, plástico roto. Pero en la esquina trasera podía ver un espacio despejado, lejos de la entrada y de las ventanas. Lo suficientemente seguro, lo suficientemente seco, lo suficientemente cálido. Maya se apresuró a volver al coche. Sophie estaba pegada a la ventana, mirando con ansiedad. Maya abrió la puerta. «Está bien, cariño. Coge tus mantas. Vamos a pasar la noche dentro. ¿Dentro de la tienda? Está abandonada. No hay nadie aquí. Solo vamos a resguardarnos de la lluvia». Sophie dudó, pero luego asintió. Recogió sus mantas y su pequeña mochila, que contenía todo lo que le era precioso. 3 peluches, un libro para colorear y la foto de ella y Maya de hacía 2 años, cuando todo iba bien. Maya llevó los sacos de dormir, una linterna y una bolsa con la comida que les quedaba. Se movieron rápidamente bajo la lluvia y se colaron por la entrada. Dentro, Sophie se pegó a su madre, con los ojos muy abiertos en la oscuridad. El haz de luz de la linterna rebotaba en las estanterías vacías y creaba sombras largas y extrañas. «Da miedo», susurró Sophie. «Solo está vacío», dijo Maya con más confianza de la que sentía. «Vamos, por aquí». Las llevó a la esquina trasera que había visto. Estaba libre de escombros e incluso había una vieja plataforma de exposición que podían usar como base para no estar en contacto con el frío suelo. Maya extendió los sacos de dormir, creando un pequeño nido. Sophie se metió inmediatamente, todavía envuelta en mantas. «¿Mejor?», preguntó Mia arropándola. Sophie asintió, ya con aspecto somnoliento de nuevo. El refugio del viento y la lluvia, incluso en este lugar oscuro y abandonado, era un alivio. Maya se sentó a su lado, manteniendo la linterna encendida, pero apuntando hacia otro lado para ahorrar batería. Podía oír la tormenta fuera, pero se sentía protegida allí, envuelta en el edificio vacío. Por primera vez en días, sus hombros se relajaron ligeramente. Estaban a salvo. Al menos por esta noche, estaban a salvo. Sophie se durmió rápidamente, con la respiración cada vez más tranquila. Maya se sentó a observarla en la penumbra. Esta hermosa niña merecía mucho más que dormir en tiendas abandonadas. Recordó a Sophie a los 3 años, riendo en su antiguo apartamento, bailando al ritmo de los dibujos animados. Sophie a los 5 años, empezando el jardín de infancia con una mochila más grande que ella. Sophie a los 6 años, todavía creyendo que su mamá podía arreglarlo todo. Lo que sucederá a continuación convertirá esta noche en algo que ninguna de las dos podría imaginar jamás, revelando una verdad oculta durante años y recordándonos que, a veces, la búsqueda desesperada de un refugio conduce a descubrimientos que lo cambian todo. Permanezcan atentos para ver qué sucede a continuación. Si te gusta la historia, dale a me gusta, compártela y suscríbete para ver más. Maya debió de quedarse dormida, ya que el cansancio finalmente superó a la ansiedad. Cuando se despertó, la lluvia había amainado y se había convertido en un golpeteo constante. Su teléfono marcaba las 5:38 de la mañana. Una luz grisácea comenzaba a filtrarse por las altas ventanas, revelando con mayor claridad lo que les rodeaba. La zona del centro de jardinería era más grande de lo que había pensado, tal vez unos 15 metros de ancho. Las estanterías que parecían amenazadoras en la oscuridad no eran más que estantes metálicos industriales, la mayoría despojados de todo. Pero a medida que la luz aumentaba, Mia notó algo extraño. El espacio no estaba tan descuidado como esperaba. Sí, había escombros cerca de la entrada, donde el clima y los vándalos habían causado daños, pero más adentro,
En el interior del edificio, todo parecía casi en buen estado. El suelo estaba polvoriento, pero no destruido. Las estanterías estaban rectas. No había grafitis en las paredes de la parte trasera. Curiosa, Maya se levantó con cuidado para no despertar a Sophie. Cogió la linterna y se adentró en la tienda. Pasado el área del centro de jardinería, una puerta conducía a la planta principal de venta al por menor. La empujó y se detuvo. La tienda estaba intacta. No solo intacta, sino conservada. Esperaba estanterías desmontadas, destrucción, las típicas secuelas de un espacio comercial abandonado. En cambio, los pasillos seguían formando filas ordenadas. Las baldosas del suelo, aunque polvorientas, no estaban rotas. Las luces del techo estaban apagadas, pero las lámparas seguían en su sitio. Aún más extraño, mientras caminaba por los pasillos, vio que algunas estanterías no estaban completamente vacías. Había cajas aquí y allá, mercancía vieja que nunca se había retirado. Algo no cuadraba. Las tiendas no cerraban así. Cuando un negocio cerraba, todo se liquidaba, se vendía, se desmontaba. Las instalaciones se retiraban para su reventa. El edificio se vaciaba por completo antes de ser abandonado. Este lugar parecía como si todo el mundo hubiera salido un día y nunca hubiera vuelto. Maya se movió lentamente por los pasillos, y el haz de luz de la linterna reveló más rarezas. Las etiquetas con los nombres de los empleados yacían esparcidas en un mostrador cerca de lo que solía ser el mostrador de atención al cliente. Había una caja registradora abierta, con el cajón vacío, y una chaqueta colgada en un gancho en la sala de descanso, como si alguien se hubiera ido a comer y nunca hubiera vuelto. El silencio era denso, casi físico. Sus pasos resonaban. Las motas de polvo bailaban en el haz de luz de su linterna. Pasó por el pasillo de las figuras de acción, por las bicicletas y los patinetes, por la sección de bebés. Todo parecía congelado en el tiempo. Al fondo de la tienda, encontró la zona del almacén. Unas grandes puertas metálicas daban acceso al muelle de carga. Las estanterías tenían una altura de 4 o 5 metros. Almacenamiento industrial para el inventario. La mayoría estaban vacías, pero no todas. Cajas etiquetadas con fechas de envío de hacía 3 años seguían intactas en los estantes superiores. Esto no estaba bien. Los edificios abandonados no tenían este aspecto. Alguien había mantenido este espacio, al menos mínimamente. El techo no tenía goteras a pesar de la fuerte tormenta. La estructura era sólida. Incluso el aire, aunque viciado, no era la atmósfera tóxica llena de moho de un verdadero abandono. El instinto de Maya, agudizado por meses de supervivencia, comenzó a despertarse. Había aprendido a confiar en su intuición para reconocer cuando algo no estaba bien, y todo en este lugar estaba mal. Caminó de regreso hacia donde dormía Sophie con la intención de despertarla y marcharse. Encontrarían otro lugar, un lugar que tuviera sentido. Pero al pasar de nuevo por la zona de atención al cliente, se fijó en una puerta que antes no había visto. No tenía ninguna señal, estaba pintada del mismo color beige que las paredes, fácil de pasar por alto. Pero había un teclado al lado, de los que requieren un código. ¿Por qué una tienda abandonada tendría una puerta cerrada con un teclado? Mia probó la manilla. Estaba cerrada. Obviamente, examinó el teclado. El edificio no tenía electricidad, así que de todos modos no funcionaría. Pero el hecho de que existiera, de que esta puerta tuviera seguridad cuando todo lo demás estaba abierto, le despertó la curiosidad. Buscó algo con lo que hacer palanca y encontró una barra de metal, parte de una estantería rota. La introdujo entre la puerta y el marco y ejerció presión. La madera alrededor de la cerradura estaba vieja y debilitada. Con un crujido, el marco de la puerta se astilló y la puerta se abrió. Las escaleras conducían a la oscuridad, el sótano. Maya ni siquiera había pensado que la tienda tuviera sótano, pero por supuesto lo tenía. Las grandes tiendas minoristas solían tener almacenes subterráneos, especialmente los edificios más antiguos. No debería bajar allí. Todos sus instintos de supervivencia le gritaban que se marchara, pero ya había llegado hasta allí, y algo en ese lugar, en la forma en que había sido abandonado, la atraía. Maya bajó con cuidado. La linterna iluminaba el camino. Las escaleras eran de hormigón, sólidas. Al final había otra puerta, esta sin cerrar. La empujó y entró en un gran espacio subterráneo. El sótano estaba dividido en secciones. La primera zona parecía un almacén normal.
más estanterías vacías, algunas cajas, viejos expositores. Pero a medida que avanzaba, la linterna reveló algo que la hizo detenerse en seco. Una parte de la pared del sótano no era de hormigón como el resto. Era de acero, una puerta de cámara acorazada, enorme, seria, del tipo que se ve en un banco, no en una tienda de juguetes. Estaba ligeramente abierta, tal vez unos 15 centímetros, como si alguien la hubiera abierto y nunca la hubiera vuelto a cerrar del todo. El corazón de Maya latía con fuerza. Todo en ella le decía que diera media vuelta, que cogiera a Sophie, que saliera de allí y que nunca mirara atrás. Las jugueterías no tenían cámaras acorazadas en el sótano. Lo que hubiera detrás de esa puerta no debía ser descubierto. Pero ya había llegado hasta allí, y una parte desesperada de ella, la parte que había sido golpeada por 8 meses de indigencia y deudas médicas, y por ver sufrir a su hija, necesitaba saber, necesitaba ver qué era tan importante como para esconderlo en una cámara acorazada debajo de una tienda abandonada. Se acercó lentamente a la puerta. El acero estaba frío bajo su palma mientras la abría. Se abrió suavemente, con bisagras bien cuidadas que no hacían ruido. Más allá había oscuridad, más profunda que en cualquier otro lugar. Maya entró y levantó su linterna. El haz de luz cayó sobre pilas de cajas de plástico, cajas transparentes, docenas de ellas, dispuestas en estanterías industriales que cubrían las paredes. Y dentro de esas cajas podía ver paquetes envueltos. Al principio, su mente no podía procesar lo que estaba viendo. Las formas le resultaban familiares, pero imposibles en ese contexto. Se acercó, con la linterna temblando en la mano, cogió una de las cajas y miró dentro. Dinero en efectivo, fajos de billetes de $100 atados con bandas de papel, pila tras pila tras pila. A Maya se le cortó la respiración. Dejó esa caja y cogió otra. Más dinero en efectivo. Una tercera caja. Esta vez no era dinero en efectivo, sino otra cosa. Pequeñas cajas. Abrió una con dedos temblorosos. Diamantes o piedras que parecían diamantes. Gemas sueltas en bolsas de plástico transparente. Otra caja contenía lingotes de oro. Pequeños. Tal vez de 1 onza cada uno, pero docenas de ellos estampados con marcas que no reconocía. Dio un paso atrás, casi dejando caer la linterna. La cámara acorazada no era grande, tal vez de 3 metros por 4, pero cada centímetro de la pared tenía estantes, y cada estante tenía cajas, cientos de cajas. Esto no era un almacén, era dinero en efectivo, una fortuna escondida. Ir a juzgar por el polvo y el aspecto de todo, llevaba allí sin que nadie lo tocara desde que la tienda cerró hacía 3 años. A Maya le temblaban las manos mientras examinaba más cajas, tratando de comprender lo que había encontrado. Algunas contenían dinero en efectivo de diferentes denominaciones. Otras contenían joyas, piezas de alta gama que parecían auténticas, no bisutería. Había relojes, aparatos electrónicos que parecían pequeños pero caros. Incluso una caja llena de lo que parecían monedas de colección en estuches protectores. Quienquiera que hubiera puesto esto aquí había estado utilizando los juguetes abandonados de Aras como escondite y había escondido algo que valía una fortuna. No tenía forma de contarlo todo, ni siquiera de hacer una estimación, pero su mente seguía dando vueltas a un pensamiento imposible. Esto tenía que valer millones, tal vez decenas de millones. Su primer instinto fue correr, ir a buscar a Sophie y desaparecer, fingiendo que nunca había visto nada. Porque ese dinero, escondido de esa manera, pertenecía a gente peligrosa, el tipo de gente que hacía desaparecer a otras personas. Pero su segundo pensamiento, el que se coló detrás del miedo, era más simple y más desesperado. Esto podría salvarlos. Incluso una pequeña parte de ese dinero podría cambiarlo todo. Podría llevar a Sophie al médico, podría conseguirles un apartamento, podría devolverles sus vidas. Maya se quedó en la cámara acorazada, paralizada entre el terror y la esperanza, sosteniendo un fajo de billetes de $100 que representaban todo lo que necesitaba y todo lo que podía destruirlos. El haz de luz de la linterna atravesó la oscuridad, iluminando una decisión que nunca pensó que tendría que tomar. Afuera, amanecía en Riverside. En la zona del centro de jardinería, Sophie seguía durmiendo plácidamente, envuelta en mantas, sin saber que su madre acababa de tropezar con algo que cambiaría sus vidas para siempre. Y en algún lugar de la ciudad,
En lugares que Maya aún no conocía, otras personas observaban, esperando. Porque las tiendas abandonadas no permanecen abandonadas por accidente, y las fortunas no se ocultan solas. La cámara acorazada bajo Toys R Us guardaba secretos por los que valía la pena matar, y Maya Rodríguez, una madre soltera sin hogar, que solo buscaba refugio de la tormenta, se había convertido en la única persona que sabía dónde estaban enterrados esos secretos. La pregunta ahora no era qué había encontrado, era qué haría al respecto y si sobreviviría a esa decisión. Maya se quedó paralizada en la cámara acorazada, con el haz de luz de su linterna temblando sobre contenedores llenos de dinero en efectivo, oro y diamantes. Su mente se aceleró, tratando de dar sentido a lo que estaba viendo. No era solo dinero, estaba organizado, metódico, escondido con un propósito. Las cajas estaban etiquetadas con códigos que no entendía, números y letras que no significaban nada para ella, pero que claramente significaban algo para quien había escondido allí esa fortuna. Se obligó a respirar, a pensar. Sophie seguía durmiendo arriba. Tenían que marcharse. Tenían que salir de allí antes de que volviera el dueño de todo aquello. Pero sus pies no se movían. Su mano se extendió casi por sí sola y cogió uno de los fajos de billetes de $100. El papel estaba crujiente, era auténtico. Había manejado mucho dinero en efectivo trabajando en el comercio minorista, y este era genuino. ¿Cuánto había aquí? Empezó a hacer cálculos aproximados en su cabeza. Cada fajo parecía contener 100 billetes. Eso eran $10,000 por fajo. Y había docenas de fajos por caja. Docenas de cajas. Su mente ni siquiera podía completar el cálculo. Era demasiado, imposible. Maya dejó el fajo con cuidado, exactamente donde lo había encontrado, como si eso pudiera borrar de alguna manera su presencia allí. Salió lentamente de la cámara acorazada, recorriendo el espacio con la mirada una vez más. Fue entonces cuando se fijó en otra cosa. En un pequeño escritorio en la esquina del sótano, parcialmente oculto detrás de una columna de soporte, había un ordenador portátil, cerrado, polvoriento, pero allí. Se acercó con cuidado. Junto al ordenador portátil había carpetas de archivos, de las que tienen cierres metálicos. Abrió la primera. Dentro había papeles, hojas de cálculo impresas con columnas de números, fechas que iban de 2014 a 2017, transferencias de cuentas, empresas ficticias, nombres que no reconocía y un nombre que aparecía repetidamente, Riverside Holdings LLC. Maya había trabajado en el sector minorista el tiempo suficiente como para reconocer la contabilidad cuando la veía. No eran hojas de inventario de juguetes. Eran registros financieros, dinero que se movía de una cuenta a otra, blanqueado a través de empresas falsas, oculto en una red tan compleja que llenaba páginas y páginas de documentación. Toys R Us no solo había sido abandonada, había sido una tapadera, un lugar para almacenar y mover dinero ilegal, y quienquiera que hubiera dirigido esta operación se había marchado apresuradamente o pensaba que tendría tiempo para volver. Pero algo les había detenido. La tienda había cerrado hacía 3 años. Fuera lo que había pasado, había atrapado allí esa fortuna, olvidada o demasiado peligrosa para recuperarla. El instinto de supervivencia de Maya finalmente se activó. Cerró la carpeta, dejó todo exactamente como lo había encontrado y se apresuró a subir las escaleras. La luz de la mañana era ahora más intensa. El amanecer gris daba paso a una pálida luz solar. En la zona del jardín, Sophie estaba despierta, sentada en su saco de dormir, con aspecto pequeño y asustado. «Mamá», gritó cuando oyó pasos. «Estoy aquí, cariño», dijo Maya, forzando la calma en su voz. Se arrodilló junto a Sophie y notó que su frente aún estaba caliente, pero no ardiendo como la noche anterior. «¿Cómo te sientes?» «Cansada», dijo Sophie. «¿Dónde estamos?» «Solo en una vieja tienda. Entramos para resguardarnos de la lluvia, ¿recuerdas?» Maya empezó a recoger los sacos de dormir. «Tenemos que irnos pronto». «¿Podemos quedarnos?», preguntó Sophie. «Aquí hace calor y está seco». Maya miró a su alrededor, al vasto espacio vacío. Su hija tenía razón. Hacía más calor que en el coche. Estaba más seco y era más seguro frente al clima. Y ahora que sabía lo que había en el sótano, también sabía otra cosa. Quienquiera que hubiera dejado esa fortuna, probablemente no volvería pronto. Si fuera así, ya la habría recuperado.
3 años era mucho tiempo para dejar millones de dólares en una caja fuerte. Quizás, dijo Maya con cautela, por un tiempo, pero tenemos que estar muy calladas y no podemos decirle a nadie que estamos aquí. ¿De acuerdo? Sophie asintió con seriedad. A sus 7 años, ya había aprendido que ser invisibles era la forma de sobrevivir. Pasaron ese primer día completo explorando el edificio con más detenimiento. Maya se aseguró de cerrar con llave la bóveda y cerró la puerta del sótano detrás de ellas, encajando la cerradura rota en su sitio para que pareciera intacta desde fuera. Arriba, en la zona comercial principal, encontró la sala de descanso prácticamente intacta. Habían cortado el agua, pero aún quedaban platos de papel y cubiertos de plástico en los armarios, una mesita y sillas, un microondas que no funcionaba sin electricidad, pero aún así. En la trastienda, encontró más pruebas de la verdadera naturaleza de la operación. Los archivadores contenían años de facturas falsas, manifiestos de envío de productos que nunca existieron, expedientes de personal de empleados que probablemente nunca fueron personas reales. Era una operación de lavado de dinero, elaborada y profesional, del tipo que requiere conexiones y protección serias. Mia encontró un calendario en la pared que todavía estaba abierto en marzo de 2017, el mes en que la tienda había cerrado. Las citas estaban marcadas con bolígrafos de diferentes colores. Entregas, reuniones, todo parecía normal hasta que te dabas cuenta de que nada de eso correspondía al negocio real de la tienda de juguetes. La última entrada estaba marcada con un círculo rojo. Transferencia final, 15 de marzo. Algo había sucedido alrededor de esa fecha, algo que había cerrado toda esta operación tan rápido que habían dejado atrás millones. Maya se preguntó qué podía asustar a personas tan poderosas como para dirigir una operación como esta. ¿Una investigación federal? ¿Una guerra de bandas? No lo sabía. Y no estaba segura. Quería averiguarlo. A mediodía, Sophie se sentía mejor. La fiebre había bajado y exploraba la tienda con cautelosa emoción. Para ella era una aventura, un gigantesco parque infantil vacío. Encontró los viejos pasillos de juguetes y corrió entre ellos, imaginando lo que una vez había habido en las estanterías. Maya la observaba con el corazón encogido. Era el espacio más amplio en el que Sophie había podido moverse libremente en meses. En el coche estaba apretujada, confinada. Aquí podía correr. «Mamá, mira», gritó Sophie desde el pasillo de las bicicletas. Había encontrado una vieja bicicleta de exposición, rosa con serpentinas blancas, polvorienta pero intacta. «¿Puedo probarla?» «Solo dentro de la tienda», dijo Mia en voz baja. Sophie dio vueltas en círculos, sonriendo, y por un momento, Mia casi pudo olvidar dónde estaban y lo que había encontrado en el sótano. Pero solo por un momento. Esa tarde, mientras Sophie dormía la siesta en su campamento improvisado en el centro de jardinería, Maya volvió a bajar a la cámara acorazada. Se dijo a sí misma que solo necesitaba entender a qué se enfrentaba. Necesitaba saber exactamente qué había allí abajo. Pero la verdad era más simple y desesperada. Necesitaba saber si eso podía salvarlas. Esta vez contó con más cuidado. 37 cajas de dinero en efectivo. Abrió 10 al azar y calculó que cada una contenía entre 800,000 y 2 millones de dólares en diferentes denominaciones. Solo eso sumaba entre 30 y 40 millones. Luego estaban los lingotes de oro, 217 en total, cada uno de aproximadamente 1 onza. Al precio actual del oro, eso probablemente sumaba 400,000. Los diamantes y las joyas eran más difíciles de estimar, pero la calidad parecía alta. Fácilmente otros pocos millones. Pero fue el último conjunto de cajas lo que realmente la sorprendió. Estas estaban en un estante separado, más pequeño y más protegido. Dentro había bonos al portador. Los reconoció de un video de formación que había visto años atrás sobre fraude financiero. Los bonos al portador eran como dinero en efectivo. Quien los tuviera era su propietario. Sin nombres, sin registro, solo la prueba de la propiedad a través de la posesión. Los bonos que estaba viendo tenían denominaciones de 100,000 dólares cada uno. Había 63. Maya hizo los cálculos 3 veces porque le parecía imposible. 3 millones de dólares solo en bonos. Si lo sumaba a todo lo demás, estaba ante una cantidad de entre 50 y 75 millones de dólares. Quizá más. Le temblaban las manos mientras cerraba los contenedores.
No se trataba solo de un alijo oculto, era toda la tesorería de un imperio criminal. Se sentó en el frío suelo del sótano, con la cabeza entre las manos. Sophie estaba arriba, enferma y desnutrida, viviendo en la pobreza mientras dormía sobre una cantidad de dinero suficiente para cambiar miles de vidas. La ironía era aplastante, pero también lo era la realidad. Ese dinero no era suyo, pertenecía a unos delincuentes. Quedárselo la convertiría a ella también en una delincuente. Y los delincuentes que podían esconder 75 millones de dólares en su tienda de juguetes abandonada probablemente tenían los recursos para localizar a cualquiera que lo tocara. A menos que no pudieran. A menos que lo que hubiera cerrado esta operación hacía 3 años fuera permanente. Maya pensó en esos archivos de arriba, en las fechas que terminaban abruptamente en marzo de 2017. Pensó en 3 años de acumulación de polvo, 3 años sin que nadie volviera a por esta fortuna. Quizás, solo quizás, las personas que habían escondido esto estaban en prisión o muertas o tenían demasiado miedo para volver. Subió las escaleras lentamente, apagó la linterna y volvió a cerrar la puerta del sótano. En la sala de descanso, encontró un periódico viejo metido detrás de la nevera. La fecha era 3 de abril de 2017. El titular le cortó la respiración. Una redada federal detiene a 15 personas en una red de blanqueo de dinero en varios estados. Maya leyó el artículo 3 veces. Los agentes federales habían desmantelado una organización criminal que operaba en varios estados del Medio Oeste. 15 personas detenidas. Millones en activos incautados. La investigación había durado 2 años y uno de los lugares mencionados como posible tapadera era un establecimiento minorista en Riverside. Pero si los federales habían hecho una redada, ¿por qué no habían encontrado la cámara acorazada? Mia pensó en la distribución de la tienda, en cómo la puerta del sótano se confundía con la pared y en cómo la cámara acorazada estaba oculta detrás de las zonas de almacenamiento normales. Quizás habían buscado, pero no lo suficiente. Quizás pensaban que lo habían encontrado todo. O tal vez los delincuentes habían sido lo suficientemente inteligentes como para esconder tan bien el dinero que ni siquiera una investigación federal lo había encontrado. Lo que sucederá a continuación obligará a Amir a tomar una decisión imposible, revelar la verdadera profundidad de lo que ha descubierto y mostrarnos que, a veces, la línea entre la supervivencia y la moralidad no es tan clara como nos gustaría creer. Manténganse al tanto para ver qué sucede a continuación. Si les gusta la historia, denle a me gusta, compártanla y suscríbanse para más. Maya pasó los 2 días siguientes sumida en la indecisión. Se quedaron en el edificio estableciendo una rutina. Cada mañana conducía hasta la biblioteca para usar el baño, cargar su teléfono y mantener las apariencias. Había matriculado a Sophie en la escuela utilizando la dirección del refugio y se aseguraba de que su hija siguiera asistiendo, llevándola y recogiéndola como cualquier madre normal. Pero cada noche volvían a Toys R Us, a su rincón seguro y seco en el centro de jardinería. La salud de Sophie mejoró rápidamente. Dormir regularmente en un lugar cálido, lejos del frío húmedo del coche, hizo milagros. Su tos desapareció. El color volvió a sus mejillas. Incluso empezó a hacer los deberes utilizando la luz de las ventanas altas, extendiendo sus libros sobre una de las viejas plataformas de exposición. «Mamá», dijo una noche mientras comían sándwiches del banco de alimentos. «¿Podemos quedarnos aquí? Me gusta. Me siento como en casa». A Maya se le hizo un nudo en la garganta. Para Sophie, ese edificio abandonado era una mejora enorme con respecto al coche, a los baños de las áreas de descanso, al miedo y al movimiento constantes. Su hija de 7 años pensaba que una tienda de juguetes en desuso era un hogar. La realidad de eso aplastó algo en el pecho de Mia. Esa noche, después de que Sophie se durmiera, Mia volvió al sótano. Lo había estado evitando, tratando de fingir que la cámara acorazada no existía, pero ésta la llamaba con un canto de sirena de posibilidades. Solo un fajo, pensó. Solo $10,000. Suficiente para llevar a Sophie al médico. Suficiente para el depósito de seguridad de un apartamento barato. ¿Quién se daría cuenta? ¿Quién echaría en falta $10,000 cuando había millones allí? Se quedó delante de la caja fuerte durante 20 minutos, con la mano en la puerta, respirando lentamente. Lo que pasa con las líneas es que,
Una vez que las cruzas, no puedes volver atrás. En cuanto cogiera ese dinero, aunque fuera un solo dólar, se convertiría en una ladrona. Se convertiría en alguien que robaba a los delincuentes, lo cual podría ser moralmente ambiguo, pero sin duda era peligroso. Pero también era alguien que había visto a su hija despertarse tosiendo noche tras noche. Alguien que había dejado de comer para que Sophie pudiera comer. Alguien que había intentado todo lo legal, lo correcto y lo adecuado. Y eso la había llevado a la indigencia y la desesperación. Maya abrió una de las cajas de dinero. Los fajos estaban apilados ordenadamente, esperando. Cogió uno, $10,000. Parecía ligero, insignificante. Podía meterlo en su chaqueta, marcharse y utilizarlo para volver a integrarse en la sociedad. Nadie lo sabría. Las personas que lo habían escondido estaban en la cárcel o muertas. Al parecer, el gobierno ya había registrado el lugar y no había encontrado nada. Ese dinero estaba ahí sin hacer nada, sin ayudar a nadie. Se quedó allí de pie, sosteniendo ese fajo durante 5 minutos enteros. Luego, con manos temblorosas, lo volvió a colocar exactamente donde estaba y cerró el contenedor. Todavía no. No podía. Todavía no. Necesitaba saber más. Necesitaba comprender a qué se enfrentaba realmente. De vuelta arriba, pasó horas revisando los archivos de la oficina, utilizando su linterna para leer. La operación había sido sofisticada. 6 capas de empresas ficticias, dinero procedente de lo que parecía tráfico de drogas, apuestas ilegales y fraude. Toys R Us había sido una de las varias tapaderas, pero según los documentos, era el principal almacén. La cámara acorazada contenía años de beneficios acumulados que se estaban preparando para trasladar. Uno de los archivos contenía impresiones de correos electrónicos. Maya leyó las conversaciones entre personas que utilizaban alias evidentes. El tono era profesional, frío, de negocios. Hablaban de transferencias de productos y ajustes de inventario en un lenguaje que claramente se refería al dinero y probablemente a las drogas. Pero lo que le llamó la atención fue un correo electrónico con fecha del 7 de marzo de 2017. Se avecina el calor. Confirmada la intervención telefónica de la Fed. Cerrar inmediatamente la ubicación de Riverside. No intentar la recuperación. Bóveda sellada. Esperar señal clara. Plazo estimado de 30 a 45 meses. De marzo de 2017 a 30 o 45 meses después, sería de finales de 2019 a principios de 2020. Pero ya era 2020 y nadie había regresado. Mir encontró otro documento, un artículo de prensa impreso de Internet con fecha de junio de 2019. Líder condenado a cadena perpetua en una prisión federal. El artículo detallaba el juicio de alguien llamado Marcus Devo, identificado como el líder de la red de blanqueo de dinero. Cadena perpetua, sin libertad condicional. Su organización había sido completamente desmantelada. Sus socios se habían declarado culpables o habían huido del país. Los activos incautados ascendían a más de $120 millones, pero no era todo, porque nunca habían encontrado la cámara acorazada de Riverside. Y ahora Marcus Devo estaba en una prisión federal de por vida. Su organización destruida, sus socios dispersos. El dinero del sótano se había convertido en lo que el artículo llamaba activos no recuperados. Oficialmente desaparecidos. Probablemente se suponía que estaban escondidos en algún lugar, pero no quedaba nadie para recuperarlos y no había forma de encontrarlos. Maya se recostó en la polvorienta silla de la oficina, con la mente a 1000 por hora. Esto lo cambiaba todo. Si las personas que lo habían escondido estaban en prisión de por vida, si la organización había desaparecido, si el gobierno ya había llevado a cabo su investigación y había pasado página, entonces ese dinero estaba efectivamente huérfano. Seguía siendo ilegal, seguía siendo peligroso cogerlo, pero ya nadie lo buscaba activamente. Pensó en Sophie durmiendo en la habitación de al lado. Pensó en los 8 meses que llevaba viendo sufrir a su hija. Pensó en la deuda médica que había destruido sus vidas. Una deuda por salvar la vida de Sophie que nunca debería haber existido. Pensó en un sistema que podía arruinar a una familia por atreverse a necesitar atención médica de urgencia. El dinero que había abajo era robado. Sí, ganado con drogas, delitos y actividades que hacían daño a la gente. Pero también estaba allí sin hacer nada, sin ayudar a nadie. Y ella podía ayudar a alguien, podía ayudar a su hija. Pero había otra opción,
una que no dejaba de dar vueltas en su cabeza. Podía llamar a las autoridades, informar del hallazgo, entregarlo todo al FBI o a quien se ocupara de este tipo de cosas. Ser honesta, ser legal, hacer lo correcto. Incluso podrían darle una recompensa, un porcentaje por la recuperación. Era dinero legal, dinero limpio, o podrían quedarse con todo, tramitarlo durante años de burocracia y ella nunca vería un centavo. Mientras tanto, ella y Sophie volverían al coche, volverían al frío, volverían a sobrevivir. Maya se dio cuenta de que llevaba 10 minutos mirando fijamente la misma copia impresa del correo electrónico. Le ardían los ojos por el cansancio. Era más de medianoche. Necesitaba dormir. Necesitaba pensar con claridad. Mañana decidiría. Mañana decidiría qué hacer. Volvió al centro de jardinería, donde Sophie dormía plácidamente en su nido de mantas. Mia se tumbó a su lado y abrazó a su hija. Sophie murmuró algo en sueños y se acurrucó contra el calor de su madre. Mia le besó la frente y cerró los ojos, pero no le resultó fácil conciliar el sueño. En su mente no dejaba de ver esa caja fuerte, de contar fajos de billetes, de calcular lo que podría hacer incluso una pequeña parte de ese dinero. Una casa, asistencia sanitaria, educación, seguridad, todo lo que habían perdido, todo lo que Sophie se merecía. Al amanecer, Mia no había dormido más de una hora. Se quedó tumbada observando la luz grisácea que se filtraba por las altas ventanas, escuchando la respiración de su hija y sintiendo el peso de una elección imposible que le oprimía el pecho como una fuerza física. Se levantó en silencio y fue al baño, cerca de las antiguas oficinas. Habían estado utilizando las instalaciones con cuidado, tirando de la cadena con agua embotellada que Maya había traído. En el espejo agrietado sobre el lavabo, se miró a sí misma, con 32 años, pero aparentando 40. Ojeras, pelo que necesitaba un lavado, ropa desgastada por el uso constante. No era quien pensaba que sería. Cuando nació Sophie, Maya tenía sueños. Pequeños sueños, nada extravagante. Un trabajo estable, un bonito apartamento, tal vez un coche que no se averiara cada 2 meses. Fondos para la universidad de Sophie, vacaciones, aunque solo fuera a un parque estatal. Cosas normales, cosas alcanzables. Pero la vida tenía otros planes. El padre de Sophie se había marchado antes de que ella naciera. No podía asumir la responsabilidad. Los padres de Maya habían fallecido. No tenía apoyo familiar. Había ido ascendiendo en el sector minorista, pensando que eso era suficiente. Luego vino la emergencia médica, las facturas, la cascada de pérdidas que la llevaron a ese momento, de pie en una tienda de juguetes abandonada, contemplando la posibilidad de robar para salvar a su hija. ¿Cuándo se había vuelto tan cruel el sistema que una madre tenía que plantearse robar para alimentar a su hija? ¿Cuándo se había vuelto tan cara la asistencia médica que salvar una vida significaba destruirla económicamente? La ira que surgió en May no era nueva, pero ahora era más aguda. Centrada por la desesperación, volvió a la oficina y volvió a sacar los registros financieros. Miró los números, las cuentas, las empresas ficticias. Ese dinero se había ganado haciendo daño a la gente. Las drogas destruían familias, arruinaban vidas, creaban más Sophies durmiendo en más coches. Si lo cogía, se estaría beneficiando de ese daño. Eso la convertía en cómplice. No, pero el dinero ya existía. Los delitos ya se habían cometido. Dejarlo en la caja fuerte no reparaba el daño. Solo significaba que el dinero se quedaba ahí, acumulando polvo inútilmente, mientras ella y Sophie sufrían y las personas que lo habían ganado estaban en la cárcel. Cogerlo no les hacía más daño. Ya se enfrentaban a cadenas perpetuas. A Maya le temblaban las manos mientras abría otro archivo. Este contenía fotografías. Ojalá no lo hubiera mirado. Fotos de la escena del crimen, probablemente incautadas durante la investigación. Víctimas de sobredosis. Gente que lo había perdido todo por la adicción. Familias destruidas por las mismas drogas que habían generado el dinero que tenía en su sótano. Cerró el archivo rápidamente, con el estómago revuelto, pero las imágenes se quedaron con ella. Era dinero manchado de sangre. Por mucho que lo racionalizara, por mucho que lo necesitara, ese hecho seguía siendo cierto. Había gente que había muerto para que esa fortuna existiera. Pero entonces pensó en Sophie, la dulce Sophie, que nunca había pedido nacer en la pobreza, que nunca había elegido enfermar,
que se merecía algo mejor que dormir en un coche. ¿No era Sophie también una víctima? ¿No era alguien destruida por un sistema fallido? Y si Mia podía usar ese dinero maldito para salvar una vida inocente, ¿no era eso una forma de redención? El cálculo moral le dolía la cabeza. No era una filósofa, era una madre cansada que intentaba sobrevivir, pero también se conocía a sí misma. Sabía que cruzar esa línea la cambiaría para siempre. No podría mirarse a sí misma de la misma manera. No podría mirar a Sophie y sentirse inocente a menos que no lo tomara para sí misma, a menos que encontrara otra manera. La idea se formó lentamente, como el amanecer. ¿Y si no robaba el dinero? ¿Y si lo denunciaba, pero de forma estratégica? El gobierno ofrecía recompensas por la recuperación de activos robados, recompensas a los denunciantes. Había visto noticias sobre personas que recibían millones por denunciar delitos financieros. Esto era diferente. Los delitos ya habían sido juzgados, pero tenía que haber alguna compensación por encontrar 75 millones en activos no recuperados. Podía ser honesta, hacer lo correcto, y tal vez, obtener suficiente dinero de la recompensa para reconstruir sus vidas legalmente. Era una posibilidad remota, pero era algo. Un camino que no requería convertirse ella misma en una delincuente. Maya sacó la batería de su teléfono, que tenía un 37% de carga. Buscó en Google recompensa por encontrar dinero robado y empezó a leer. Los resultados eran dispares. Algunos casos mostraban recompensas sustanciales, entre el 10 y el 30% de los activos recuperados. Otros no mostraban nada o años de batallas legales por la compensación. En el mejor de los casos era incierto, pero era mejor que robar, mejor que mirar por encima del hombro durante el resto de su vida, mejor que enseñarle a Sophie que la supervivencia justificaba cualquier acción. Se sentó en la polvorienta oficina, con el teléfono en la mano, mirando fijamente la página web del FBI, con el dedo sobre el enlace para enviar una pista. Un clic, eso era todo lo que hacía falta. Informar de la ubicación, informar de la cámara acorazada, informar de todo lo que había encontrado, ser honesta, ser legal, esperar lo mejor. Pero entonces pensó en lo que pasaría después. El FBI invadiría el lugar, se lo llevarían todo, la interrogarían durante horas, querrían saber cómo lo había encontrado, por qué estaba allí, dónde vivía. Y cuando se enteraran de que no tenía hogar, cuando descubrieran que Sophie dormía en un edificio abandonado, los servicios de protección de menores se involucrarían. Se llevarían a Sophie mientras evaluaban la situación. Maya había oído las historias, sabía lo que pasaba cuando las autoridades decidían que un padre no podía proporcionar los cuidados adecuados. El sistema no rescataba a los niños, los almacenaba. Sophie iría a un hogar de acogida, tal vez uno bueno, tal vez no. Maya tendría que demostrar que podía mantenerla antes de recuperarla. ¿Cuánto tiempo llevaría eso? ¿Semanas? ¿Meses? ¿Años? No podía arriesgarse. No podía arriesgarse a perder lo único que le importaba. Así que tal vez la solución era coger primero algo de dinero, lo suficiente para estabilizarse, alquilar un apartamento, conseguir trabajo, demostrar que estaban bien y luego devolver el resto, quedarse solo con lo necesario para sobrevivir. Era casi ético, ¿no? Una comisión por encontrarla, cobrada por adelantado. Las racionalizaciones le resultaban más fáciles ahora, fluían como el agua a través de las grietas de una presa. Lo justo para estabilizarse, lo justo para mantener a Sophie a salvo, lo justo para evitar perder a su hija. Cada justificación parecía razonable por sí sola, pero juntas revelaban una verdad: iba a coger el dinero. Maya volvió a la cámara acorazada una vez más y se quedó mirando aquellas cajas llenas de dinero. Decidió que cogería 50,000. Ni siquiera una caja llena, apenas perceptible en el contexto de 75 millones. 50,000 para conseguir un apartamento, comprar ropa, llevar a Sophie al médico, encontrar un trabajo legal. Luego pensaría en cómo declarar el resto sin perderlo todo. 50,000. Ese era el límite. Extendió la mano hacia una caja, con mano firme ahora que había tomado la decisión. Entonces lo oyó. Un sonido procedente del piso de arriba. No era Sophie, era la voz de Sophie, pero había otra voz, la voz de un hombre adulto, que preguntaba: ¿quién eres? La sangre de Mia se heló. Mia se quedó paralizada en la cámara acorazada,
con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que le iba a salir disparado del pecho. La voz masculina del piso de arriba no era muy alta, pero en el edificio vacío el sonido se propagaba. No podía distinguir las palabras, solo el murmullo de alguien hablando con Sophie. La respuesta de su hija era aguda, asustada. Todos los instintos maternales le gritaban a Maya que corriera arriba para proteger a su hija. Pero el entrenamiento de 8 meses de supervivencia en la calle la mantuvo en su sitio durante 3 segundos cruciales. Piensa primero, actúa con inteligencia. Si subía corriendo presa del pánico, podría empeorar las cosas. Necesitaba saber a qué se enfrentaba. Moviéndose lo más silenciosamente posible, Mia salió de la cámara acorazada y se apresuró hacia las escaleras del sótano. Las subió de 2 en 2, con pasos ligeros. Arriba, abrió la puerta lo justo para asomarse. En la zona del centro de jardinería, Sophie estaba envuelta en su manta, pequeña y aterrorizada. Frente a ella había un hombre, de unos 60 años, que llevaba una chaqueta de lona gastada y botas de trabajo. Tenía el pelo gris, la piel curtida y la postura propia de alguien que había realizado trabajos físicos durante años. En la mano llevaba una linterna, no un arma, pero su sola presencia era una amenaza suficiente. «No pasa nada, cariño», decía el hombre, con una voz sorprendentemente suave. «No voy a hacerte daño, solo me sorprende ver a alguien aquí. ¿Cómo te llamas?» Sophie no respondió y se aferró con más fuerza a la manta. Maya empujó la puerta y se interpuso entre el hombre y su hija con un movimiento fluido. «Aléjese de ella», dijo con voz baja y amenazante. El hombre retrocedió y levantó las manos en un gesto conciliador. «Tranquila, no quiero causar problemas. Solo soy el encargado de mantenimiento. Reviso este edificio cada 2 semanas para asegurarme de que nadie haya entrado a robar o haya provocado un incendio. Nos vamos», dijo Maya, sin relajarse. Agarró la mano de Sophie. «Espera», dijo el hombre. «Mira, sé lo que parece. No son los primeros que necesitan un lugar donde dormir. Lo entiendo. Son tiempos difíciles». Bajó las manos lentamente. «No voy a llamar a la policía ni nada por el estilo, pero no pueden quedarse aquí. El propietario hace inspecciones de vez en cuando. Si encuentran ocupantes ilegales, presentará cargos». La mente de Maya se aceleró. Inspecciones del propietario. Había dado por sentado que este lugar estaba completamente abandonado, pero, por supuesto, no era así. Alguien era el propietario, aunque no lo estuviera utilizando. Y este hombre, este encargado de mantenimiento, las había encontrado, lo que significaba que su refugio seguro estaba en peligro. «Solo necesitábamos un lugar seco para pasar un par de noches», dijo Maya, tratando de sonar arrepentida en lugar de desesperada. «La tormenta fue muy fuerte. Nos iremos». El hombre la observó por un momento. Luego, su mirada se desplazó hacia Sophie, fijándose en el delgado cuerpo de la niña, el palidez de sus mejillas, el miedo en sus ojos. Su expresión se suavizó. «¿Tienen algún lugar a donde ir?» Maya no respondió. El silencio fue suficiente respuesta. Él suspiró y se frotó la nuca. «Miren, se supone que no debo hacer esto, pero les daré hasta el lunes. Son 3 días. El dueño no viene los fines de semana. Pero el lunes por la mañana tienen que haberse ido y mantener un perfil bajo. No enciendan las luces. No hagan ruido. No llamen la atención. ¿Pueden hacerlo?» Maya sintió un alivio tan intenso que casi se le doblan las rodillas. «Sí, gracias. El lunes ya me habré ido». El hombre asintió y se metió la mano en el bolsillo. Maya se tensó, pero él solo sacó un billete de $20. Se lo tendió. «Compra comida para los niños. Comida buena, no basura de gasolinera». Maya miró el dinero con la garganta apretada. $20. Una pequeña fortuna para ellos en este momento. Lo cogió con manos temblorosas. «Gracias», susurró. «Me llamo Harold», dijo el hombre. «Trabajaba aquí cuando estaba abierto. Fui jefe del departamento de juguetes durante 16 años. Ahora solo me encargo de que el lugar no se caiga a pedazos». Miró a su alrededor, a la tienda vacía, con algo parecido a la tristeza. «Hay muchos recuerdos aquí, la mayoría buenos». «¿Qué pasó?», preguntó Maya antes de poder contenerse. «¿Por qué cerró tan de repente?». La expresión de Harold se ensombreció. «Una decisión corporativa. O eso es lo que nos dijeron. Un día estamos abiertos al público y al día siguiente cerramos las puertas. Nos dieron 2 semanas de indemnización y eso fue todo. 16 años se esfumaron». Sacudió la cabeza.
Pero, entre tú y yo, siempre pensé que había algo más. La policía estuvo muy presente esos últimos meses. Y no para comprar juguetes, si sabes a lo que me refiero. El pulso de Mir se aceleró. ¿Sabes que estaban investigando? No oficialmente, pero oí cosas. Inventario que no coincidía con los registros. Entregas que llegaban y salían a horas intempestivas. La dirección que mantenía ciertas zonas prohibidas. Señaló vagamente hacia la parte trasera de la tienda. Yo solo era un vendedor de juguetes. No me dijeron nada, pero yo tenía ojos. ¿Encontraron algo?, preguntó Maya, tratando de parecer indiferente. Harold se encogió de hombros. Si lo hicieron, yo nunca me enteré. Después de que la tienda cerrara, vinieron los federales, husmearon durante unos días y luego se marcharon. El lugar ha estado vacío desde entonces. Bueno, casi vacío. Miró significativamente hacia su campamento improvisado. Después de que Harold se marchara, Mia se quedó de pie en el silencioso edificio, con la mente a 1000 por hora. El trabajador de mantenimiento lo había cambiado todo. No podían quedarse allí permanentemente. Y si Harold había podido encontrarlos, otros también podrían. Tenía 3 días para decidir qué hacer con la caja fuerte. Esa noche, después de que Sophie se durmiera, Maya tomó una decisión. Volvió al sótano por última vez. Abrió la caja fuerte y sacó un solo fajo de billetes de una de las cajas. $10,000. Se dijo a sí misma que era para sobrevivir, no un robo. Se dijo a sí misma que lo devolvería una vez que estuvieran estables. Se dijo muchas cosas que hicieron que el peso en el bolsillo de su chaqueta se sintiera un poco menos pesado. De vuelta arriba, escondió el dinero en el forro de la mochila de Sophie, el lugar donde nadie pensaría en buscar. $10,000. Suficiente para alquilar un apartamento, comprar comida y llevar a Sophie al médico. Suficiente para sobrevivir unos meses mientras encontraba un trabajo legal. No era robar, se dijo a sí misma. Era pedir prestado a gente que nunca lo echaría en falta. Pero le temblaban las manos mientras cerraba la cremallera de la mochila. Y el sueño, cuando por fin llegó, estuvo lleno de pesadillas con puertas de cámaras acorazadas cerrándose y voces que le hacían preguntas que no podía responder. Los recuerdos volvieron a ella mientras Maya yacía despierta aquella noche, mirando al techo de la tienda abandonada. No podía dejar de pensar en cómo habían llegado hasta allí, en la cascada de acontecimientos que les había llevado de una vida normal a dormir en una tienda de juguetes abandonada mientras contemplaban la posibilidad de robar. Había sido un martes por la tarde, hacía 2 años. Sophie tenía 5 años y estaba en el jardín de infancia, feliz y sana. Maya estaba en el trabajo, gestionando el turno de tarde, cuando sonó su teléfono. Era la escuela. Sophie se había quejado de dolor de estómago. ¿Podría alguien ir a recogerla? Maya se marchó inmediatamente y encontró a Sophie acurrucada en la enfermería, llorando en silencio. Pensó que se trataba de un virus estomacal, quizás algo que había comido. La llevó a casa, le dio ginger ale y la acostó. Por la noche, Sophie estaba peor. Gritaba de dolor y tenía fiebre alta. La sala de urgencias fue una confusión. Los médicos se apresuraban a hacer pruebas, escáneres, palabras como apendicitis y peritonitis y cirugía de emergencia que el cerebro de Maya no podía procesar por completo. Firmó los formularios, le cogió la mano a Sophie mientras se la llevaban en silla de ruedas, luego se derrumbó en la sala de espera y rezó con más fuerza que nunca en su vida. Sophie sobrevivió a la cirugía, pero se había producido una infección resistente a la primera ronda de antibióticos. Los días se convirtieron en semanas en la UCI. Una segunda cirugía para eliminar la infección, complicaciones con los riñones. En un momento dado, los médicos prepararon a Mia para la posibilidad de que Sophie no sobreviviera. Pero lo hizo. Después de 23 días, Sophie volvió a casa delgada, débil, pero viva, y Maya lloró de alivio y gratitud. Su bebé estaba bien. Todo lo demás se podía solucionar. Entonces llegaron las facturas. La primera era de $28,000. Maya la miró fijamente, segura de que había un error. Se suponía que su seguro lo cubría, pero cuando llamó, le explicaron lo de las franquicias y los proveedores fuera de la red y los procedimientos que requerían autorización previa, incluso en casos de emergencia. Su parte era de $28,000. La segunda factura era de $32,000. La tercera era de $19,000. Seguían llegando, cada una de un médico, especialista o centro diferente.
En total, la vida de Sophie había costado $143,000. El seguro de Maya había cubierto 62,000. Ella debía 81,000. Intentó establecer planes de pago, pero incluso los pagos mínimos eran de $1,200 al mes. Ganaba $2,000 al mes como subdirectora. El alquiler era de 800. Después de pagar los servicios públicos, la compra y la guardería, no le quedaba nada para la deuda médica. Las agencias de cobro empezaron a llamar a los 3 meses. Maya lo había intentado todo. Consideró declararse en quiebra, pero el abogado quería $2,000 por adelantado. Solicitó asistencia benéfica, pero sus ingresos superaban en $50 el umbral establecido. Aceptó un segundo trabajo, pero los gastos de guardería se llevaban la mayor parte de lo que ganaba. Se estaba ahogando, trabajaba 80 horas a la semana y seguía hundiéndose más y más. Cuando llegó la notificación de desahucio, sintió que algo se rompía dentro de ella. Lo había hecho todo bien, había trabajado duro, había pagado sus impuestos, había sido responsable. Y, aún así, el sistema la había machacado y escupido. La vida de Sophie se había salvado, pero las suyas se habían destruido. El coche se convirtió en su hogar. Maya había vendido todas sus pertenencias para pagar un mes más de la medicación de Sophie. Muebles, vajilla, ropa, todo. Se quedaron con lo que cabía en el coche y dejaron el resto. Eso había sido hacía 8 meses. 8 meses de aparcamientos y baños de gasolineras y comidas del banco de alimentos, y el miedo constante a que los servicios de protección de menores lo descubrieran y se llevaran a Sophie. Ahora, tumbada en la tienda abandonada con $10,000 robados escondidos en la mochila de su hija, Mia se preguntaba si eso era tocar fondo o si aún podían caer más bajo. A la mañana siguiente era sábado. Mia utilizó parte de los $20 de Harold para comprar un desayuno de verdad: huevos, pan, bacon y zumo de naranja. Lo preparó en un hornillo de camping en la sala de descanso, y la cara de Sophie se iluminó como si fuera la mañana de Navidad. «Esto está buenísimo, mamá», dijo Sophie con la boca llena de huevos revueltos. Maya sonrió, pero por dentro estaba haciendo cálculos. Con los $10,000 escondidos en su poder, podría conseguirles un apartamento en cuestión de días. El primer mes de alquiler más la fianza solían rondar los $2,000. Eso dejaba 8,000 para muebles, ropa, comida y la revisión médica de Sophie, que llevaba meses pendiente. Pero coger el dinero significaba comprometerse con el robo, significaba cruzar una línea que no podría volver atrás. Se pasó toda la mañana debatiéndose entre la decisión: quedarse con el dinero y reconstruir sus vidas con dinero robado, o devolverlo y denunciar la caja fuerte, con la esperanza de obtener una recompensa legal que tal vez nunca llegara. Por la tarde, Sophie quiso explorar más el edificio. Maya la dejó, pensando que de todos modos solo les quedaban 2 días más allí. Deambularon juntas por los pasillos, y Sophie le hizo preguntas sobre lo que solía haber en las estanterías vacías. Maya se encontró contando historias sobre su propia infancia, sobre las visitas a Toys R Us con su madre, sobre la magia de caminar por pasillos llenos de posibilidades. ¿Tenías un juguete favorito?, preguntó Sophie. Un elefante de peluche, respondió Maya, recordando. Azul, con orejas grandes. Lo llevaba a todas partes. ¿Qué fue de él? No lo sé. Lo perdí en algún momento, supongo. Sophie se quedó callada un momento. Luego dijo: «Cuando volvamos a tener una casa, ¿puedo tener un peluche?». La pregunta le partió el corazón a Maya. Una petición tan pequeña, un deseo tan normal en la infancia, y ella ni siquiera podía concedérselo sin robar. «Sí, cariño», dijo Mia, acercando a Sophie a ella. «Cuando lleguemos a casa podrás tener todos los peluches que quieras». Esa tarde, mientras la puesta de sol pintaba las altas ventanas de naranja y dorado, Maya oyó un coche entrar en el aparcamiento. Se tensó inmediatamente y se acercó a una ventana para mirar. Un sedán oscuro estaba aparcado cerca de la entrada, con el motor en marcha. 2 hombres trajeados estaban sentados dentro, observando el edificio. A Mir se le heló la sangre. No eran policías. Los policías se identificaban y llamaban a la puerta. Estos hombres estaban esperando, observando, buscando algo o a alguien. Agarró a Sophie rápidamente. «Tenemos que escondernos ahora mismo», sin preguntas. Fueron a la oficina trasera, la más alejada de todas las entradas. Maya cerró la puerta con llave y empujó un archivador delante de ella. Se sentaron en la oscuridad.
Sophie se apretó contra su costado, ambas apenas respirando. Durante 30 minutos, el coche permaneció fuera. Maya observaba a través de una rendija en la ventana de la oficina, con el corazón latiéndole con fuerza. Los hombres no salieron, no se acercaron al edificio, solo se quedaron allí sentados observando. Finalmente, se marcharon. Maya esperó otra hora antes de mover el archivador y abrir la puerta. Le temblaban las piernas y tenía la boca seca. Esos hombres habían estado buscando algo, y teniendo en cuenta lo que había en el sótano, se imaginaba perfectamente lo que Harold había dicho. El edificio estaba abandonado desde hacía 3 años. La redada había tenido lugar hacía 3 años, pero quizá no todos los implicados habían sido capturados. Quizá alguien había estado en prisión, pero había salido recientemente. Quizá alguien recordaba lo que se escondía allí y había venido a buscarlo. A la mañana siguiente, era domingo. Maya se despertó antes del amanecer, incapaz de dormir después del susto con el sedán. Había pasado medianoche observando el aparcamiento, pero el coche no había vuelto. Aún así, el mensaje era claro. No estaban a salvo allí, y la cámara acorazada no estaba tan olvidada como ella esperaba. Pensó en los $10,000 que había en la mochila de Sophie. No era suficiente. Si había gente peligrosa merodeando, si los propietarios originales del dinero iban a volver, tenía que actuar rápido. Podía coger más, lo suficiente para desaparecer de verdad, para empezar de nuevo en algún lugar lejano donde nadie las encontrara. O podía devolver lo que había cogido y marcharse antes de que las cosas empeoraran. Sophie se despertó lentamente, frotándose los ojos. «Mamá, tengo hambre». Maya preparó avena en el hornillo de camping, utilizando el último dinero de Harold para comprar provisiones. Mientras Sophie comía, Maya tomó una decisión. De todos modos, no podían quedarse allí más allá del día siguiente. Harold les había dado hasta el lunes por la mañana. Devolvería los $10,000 a la caja fuerte, la volvería a sellar y se marcharía. Volverían al coche, volverían a la lucha, pero al menos no serían ladrones. Al menos no estarían en peligro por culpa de quienes quiera que fueran esos hombres del sedán. Estaba a punto de decirle a Sophie que hiciera las maletas cuando lo oyó de nuevo. Un coche. No, 2 coches esta vez. Entrando rápidamente en el aparcamiento, con un chirrido de neumáticos. Maya corrió hacia la ventana. 4 hombres salían de 2 SUV oscuros. Esta vez no llevaban traje. Vestían vaqueros y chaquetas de cuero, y se dirigían con determinación hacia el edificio. Uno de ellos llevaba unas tenazas, otro, una palanca. «Sophie, ven aquí ahora mismo», dijo Maya, con voz aguda por el miedo. Corrieron de nuevo hacia la oficina, pero Mia sabía que no sería suficiente. Esos hombres iban a entrar, iban a registrar el edificio y iban a encontrar la caja fuerte o morir en el intento. El teléfono de Mia tenía un 68% de batería. Tomó una decisión en una fracción de segundo y marcó el 911. 911. ¿Cuál es su emergencia? Hay unos hombres irrumpiendo en la tienda de juguetes antiguos RS de Riverside Avenue, susurró Maya. Son 4. Tienen armas. ¿Estás dentro del edificio, mamá? Sí, mi hija y yo estamos escondidas. Quédate donde estás. Las unidades están en camino. No te enfrentes a los intrusos. Maya colgó. La policía llegaría en unos 5 minutos. Los hombres ya estaban forzando la entrada. Podía oír el chirrido del metal mientras entraban a la fuerza. Miró a Sophie, que lloraba en silencio, aterrorizada. Maya la abrazó. La policía está llegando. Vamos a estar bien. Pero sabía que esto lo revelaría todo. La policía haría preguntas. ¿Por qué estaban allí? ¿Qué hacían en un edificio abandonado? ¿Dónde vivían? Y los servicios sociales se involucrarían. Estaba a punto de perder a Sophie. Todo porque había intentado refugiarse de una tormenta. A menos que les hablara de la cámara acorazada, a menos que les diera una razón para verla como una testigo, una víctima, alguien que se había topado con la escena de un crimen en lugar de alguien sin hogar y que ocupaba ilegalmente una vivienda. Los hombres ya estaban dentro. Podía oírlos hablar, sus voces resonaban en la tienda vacía. Hablaban en español, discutiendo sobre dónde buscar. Una voz repetía el sautano, que incluso con el español limitado de Meyer sabía qué significaba el sótano. Sabían lo de la cámara acorazada. Habían venido expresamente a por ella, lo que significaba que eran personas relacionadas con la operación original, compañeros que habían estado en prisión o escondidos y ahora volvían a por su tesoro.
Las sirenas sonaban en la distancia, cada vez más cerca. Los hombres también las oyeron. Sus voces se volvieron urgentes, enfadadas. Se oyeron pasos apresurados hacia la parte trasera de la tienda, hacia la entrada del sótano. Maya tomó una decisión. Dejó a Sophie en la oficina con instrucciones estrictas de no moverse. Luego salió sigilosamente y corrió hacia la parte delantera de la tienda. Tenía que interceptar a la policía. Tenía que controlar la situación antes de que ésta la controlara a ella. 3 coches patrulla entraron chirriando en el aparcamiento. Maya atravesó la entrada rota y corrió hacia ellos con las manos en alto. «Yo soy la que ha llamado», gritó. «Hay 4 hombres dentro. Están armados. Van hacia el sótano». Los agentes salieron de los coches con las armas desenfundadas. «Señora, retroceda. ¿Hay alguien más dentro?» «Mi hija, tiene 7 años. Está escondida en la oficina de atrás. Por favor, tienen que sacarla». 2 agentes entraron inmediatamente en el edificio. Los demás lo rodearon, cubriendo las salidas. Maya se quedó en el aparcamiento, temblando, viendo cómo su mundo se desmoronaba. El enfrentamiento en el interior fue breve. Los hombres habían encontrado la caja fuerte y habían empezado a meter el dinero en bolsas, pero se les acabó el tiempo. Los agentes detuvieron a los 4 sin disparar un solo tiro. En cuestión de minutos, los sacaron esposados, maldiciendo en español, con el rostro desencajado por la rabia y la frustración. Luego, una agente sacó a Sophie envuelta en una manta, llorando. Maya corrió hacia ella y la abrazó con fuerza. «Estás bien, cariño. Estás bien. Mamá, necesitamos que vengas a la comisaría», dijo uno de los agentes, «para responder a algunas preguntas. Por supuesto, lo que sea». En la comisaría, Mia se sentó en una sala de entrevistas, con Sophie a su lado, bebiendo chocolate caliente que les había proporcionado una amable secretaria. Una detective llamada Sarah Reeves se sentó frente a ellas, con su libreta abierta. «Dime qué hacían en ese edificio», dijo la detective Reeves, con tono neutro. Maya respiró hondo. Había llegado el momento en el que o bien decía la verdad o bien mentía y empeoraba todo. Eligió la verdad, o al menos la mayor parte de ella. «Somos personas sin hogar», dijo simplemente. «Llevamos 8 meses viviendo en nuestro coche. La tormenta del jueves por la noche fue muy fuerte. Buscaba un lugar seco para que mi hija durmiera. Vi la tienda abandonada y pensé que sería segura. Llevamos allí 3 días». La expresión de la detective Reeves se suavizó ligeramente. Miró a Sophie, que estaba mirando fijamente su chocolate caliente, como si contuviera todas las respuestas del mundo. «Mientras estabas allí, ¿exploraste el edificio?» «Sí, quería asegurarme de que era seguro». «¿Y qué encontraste?» Maya dudó y luego dijo, «Encontré una caja fuerte en el sótano llena de dinero. Mucho dinero, drogas y otras cosas». La detective Reeves se inclinó hacia adelante. «¿Cuándo lo encontraste?» «El viernes por la mañana. No sabía qué hacer. Iba a llamar a la policía, pero entonces temí que se llevaran a mi hija porque no tenemos hogar. Entonces, anoche aparecieron esos hombres en un coche, solo mirando, y esta mañana volvieron con más gente y entraron por la fuerza. Fue entonces cuando llamé al 911. ¿Sacaste algo de la caja fuerte?» Este era el momento en el que Maya podía mentir. Podía ocultar los $10,000 que aún estaban en la mochila de Sophie. Podía fingir que nunca los había tocado. Pero las mentiras tenían una forma de desvelarse. Y ella estaba tan cansada de huir, de esconderse, de tener miedo. «Sí», dijo en voz baja. «Saqué $10,000. Están en la mochila de mi hija. Iba a usarlos para conseguir un apartamento, pero aún no había gastado nada. Todavía estaba tratando de decidir si podría vivir conmigo misma si me los quedaba». La detective Reeves la observó durante un largo momento. Luego dijo, «¿Dónde está la mochila?» «En nuestro coche, un Honda Civic aparcado en el edificio». La detective tomó nota. «Bien, esto es lo que va a pasar. Vamos a recuperar ese dinero. El FBI se hará cargo de este caso. Está relacionado con una investigación más amplia de hace 3 años. Querrán hablar con usted detenidamente sobre lo que encontró y cuándo. Tiene que ser completamente sincera con ellos». «¿Voy a ir a la cárcel?», preguntó Maya con la voz quebrada. «Esa decisión no me corresponde a mí. Pero el hecho de que hayas denunciado la intrusión, cooperado plenamente y admitido haber cogido el dinero antes incluso de que te lo preguntáramos, va a contar para algo». El detective Reeves miró a Sophie y luego volvió a mirar a Maya. «La agente del FBI que se encarga de esto se llama Mónica Chen. Es dura,
pero justa. Cuéntale todo. No te guardes nada. Y por el amor de Dios, asegúrate de que entiende que intentaba sobrevivir, no robar a nadie. 2 horas más tarde, Maya estaba sentada frente a la agente especial del FBI Mónica Chen. Sophie había sido llevada a una sala infantil con una trabajadora social, y la ansiedad de Mia por eso era algo vivo que le arañaba el pecho. Pero primero tenía que superar esta entrevista. La agente Chen tenía unos 40 años. Era asiático-americana y tenía unos ojos penetrantes que parecían ver a través de todas las capas de fingimiento. Ya había revisado las notas del detective Reeves y los informes de los agentes que acudieron al lugar. Señorita Rodríguez, comenzó la agente Chen, se ha topado con algo importante. Esa cámara acorazada que encontró contiene aproximadamente 75 millones de dólares en efectivo, bonos, oro y otros activos relacionados con una organización criminal que desmantelamos hace 3 años. Sabíamos que faltaban activos, pero nunca los habíamos localizado. No sabía de quién era, dijo Maya. Solo sabía que estaba escondido, y eso significaba que probablemente era ilegal. Pero lo cogiste de todos modos. Estaba desesperada. Mi hija ha estado enferma. Llevamos 8 meses viviendo en un coche porque las facturas médicas nos han arruinado. Sé que eso no es una excusa, pero es la verdad. La agente Chen se quedó callada un momento. Luego dijo, cuénteme todo desde el principio. Cuando entró en el edificio, lo que encontró, lo que hizo, todo lo que observó. No se deje nada. Durante las 2 horas siguientes, Maya habló. Describió cómo encontró el edificio, descubrió la cámara acorazada, leyó los archivos y encontró las pruebas de blanqueo de dinero. Le contó a la agente Chen sobre Harold, el encargado de mantenimiento, sobre los hombres del sedán, sobre su momento de debilidad al tomar el dinero. No ocultó nada. Cuando terminó, la agente Chen se recostó en su silla. Señorita Rodríguez, en circunstancias normales, tomar ese dinero sería un robo de pruebas federales, pero estas no son circunstancias normales. Usted encontró activos que habíamos dado por perdidos. Usted denunció un delito en curso cuando esos hombres irrumpieron para recuperarlos, y ha cooperado plenamente. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Maya. Se reabre la investigación. Examinaremos todo lo que hay en esa cámara acorazada. Localizaremos a los hombres que hemos detenido hoy y, posiblemente, identificaremos a otros cómplices que se nos escaparon hace 3 años. Tendrá que testificar si esto llega a juicio y estará disponible para responder a preguntas de seguimiento. Y a mi hija. La expresión de la agente Chen se suavizó ligeramente. He hablado con el trabajador social. Dado que usted actuó para proteger a su hija durante toda esta situación, que la ha mantenido en la escuela a pesar de no tener hogar y que está claramente dedicada a su bienestar, no recomiendan que se la retire. Sin embargo, tendrá que encontrar una vivienda estable inmediatamente. ¿Podrá hacerlo? A Mir se le hizo un nudo en la garganta, no sin ayuda. Todo lo que tenía se fue en deudas médicas. El agente Chen sacó una tarjeta de visita y escribió algo en el reverso. Este es un programa para testigos en casos federales que necesitan ayuda. Pueden ayudar con alojamiento de emergencia, búsqueda de empleo y otros servicios de apoyo. No es caridad, es algo parecido a la protección de testigos. Nos ayudaste a recuperar 75 millones de dólares. El gobierno puede permitirse ayudarte a ti y a tu hija a recuperaros. Maya tomó la tarjeta con manos temblorosas. Gracias. No me des las gracias todavía. Vas a tener que testificar. A los hombres que hemos detenido hoy, a sus socios, puede que no les haga mucha gracia. Te proporcionaremos seguridad, pero tu vida va a ser complicada durante un tiempo. Más complicada que vivir en un coche. El agente Chen casi sonrió. Tienes razón. Hay una cosa más, dijo Maya. El gobierno ofrece recompensas por recuperar activos robados, ¿no? A veces. ¿Por qué? Porque encontré 75 millones de dólares que ustedes habían dado por perdidos y fui yo quien llamó cuando vinieron a robarlos de nuevo. Creo que eso tiene algún valor. La agente Chen la observó y algo parecido al respeto brilló en sus ojos. Tienes razón, lo tiene. Me aseguraré de que se presente la documentación correspondiente. Las recompensas por recuperación suelen oscilar entre el 10 y el 30%, dependiendo de las circunstancias. Maya hizo el cálculo mental. El 10% de 75 millones eran 5 millones. Incluso el 5% serían 3
75 millones. Suficiente para pagar su deuda médica, comprar una casa, enviar a Sophie a la universidad y no volver a preocuparse por el dinero nunca más. ¿Cuánto tiempo tardará?, preguntó Maya. Mes, quizá un año. El gobierno se mueve lentamente. Pero sí, es probable que reciba una recompensa sustancial por esta recuperación. Mientras tanto, el programa de asistencia a testigos se asegurará de que estés bien atendida. Esa noche, Maya y Sophie durmieron en una habitación de hotel pagada por el programa de asistencia a testigos del FBI. Una cama de verdad, una ducha de verdad, una cena del servicio de habitaciones que Sophie devoró como si no hubiera comido en semanas. Maya se sentó en la cama y observó a su hija dormir entre sábanas limpias en una habitación cálida y segura por primera vez en 8 meses. Pensó en la cámara acorazada, en la decisión que casi había tomado, en lo cerca que había estado de cruzar una línea que no podía volver atrás. Había cogido el dinero, sí, pero también lo había devuelto antes de utilizarlo. Había dicho la verdad cuando habría sido más fácil mentir. Había elegido la honestidad cuando la desesperación le ofrecía caminos más fáciles. El camino que tenía por delante seguía siendo incierto. Testimonios, juicios, el peligro potencial de los delincuentes que habían perdido su fortuna. Pero por esta noche, por este momento, estaban a salvo. Estaban alimentados, estaban calientes, y en algún lugar de la maquinaria burocrática de las fuerzas del orden federales, se estaba tramitando el papeleo que acabaría cambiando sus vidas para siempre. No por el robo, sino por hacer lo correcto en el momento adecuado, por encontrar el valor en el momento más oscuro, por elegir la verdad cuando habría sido mucho más fácil mentir. Maya acercó a Sophie a ella y cerró los ojos. Mañana traería nuevos retos, pero esta noche podían descansar, y eso era suficiente. La redada del FBI que siguió al descubrimiento de Mir fue noticia nacional en menos de 48 horas. 75 millones de dólares en efectivo encontrados en una tienda de juguetes abandonada. Rezaba la portada de todos los periódicos importantes. Las furgonetas de los medios de comunicación acamparon frente al antiguo edificio de Toys R Us, filmando cómo los agentes del FBI, vestidos con chaquetas cortavientos, sacaban cajas y cajas de pruebas por la entrada rota. Maya vio la cobertura desde su habitación de hotel, con Sophie dormida a su lado. El agente Chen le había advertido que se mantuviera fuera de la vista para evitar la atención de los medios hasta después del juicio. Los hombres detenidos en el lugar habían sido identificados como Diego Vargas, Marcus Torres, Emanuel Ruiz y Carlos Mendoza, todos ellos socios de nivel medio de la organización Devo que habían salido de prisión en los últimos 6 meses. Habían cumplido condenas reducidas a cambio de testificar contra su jefe, Marcus Darrow, pero, al parecer, se habían guardado un secreto, la ubicación de la cámara acorazada de Riverside. Lo que Mia no sabía, y que el FBI descubrió gracias a los documentos que ella había encontrado, era que la cámara acorazada no era solo un almacén. El ordenador portátil que había visto en el sótano, cuando fue examinado forensemente, reveló toda una red de operaciones en 7 estados. Esquemas de lavado de dinero, rutas de tráfico de drogas, operaciones de tráfico de personas. Todo documentado con meticuloso detalle por alguien que claramente había estado llevando registros como ventaja o seguro. La agente Chen visitó la habitación de hotel de Mir 3 días después de la redada inicial. Trajo café y pasteles, lo que inmediatamente le ganó el cariño de Sophie, que estaba inquieta después de días de estar encerrada. Hemos realizado 23 arrestos adicionales basados en la información de esa bóveda, dijo la agente Chen, sentada a la pequeña mesa mientras Sophie veía dibujos animados. Había gente involucrada que ni siquiera conocíamos. Solo el ordenador portátil nos ha proporcionado pruebas suficientes para reabrir investigaciones en 4 estados diferentes. ¿Así que era más grande de lo que pensabas?, preguntó Maya. Mucho más grande. La organización Devo no era solo local. Tenían conexiones con cárteles en México, redes de distribución en Chicago, Miami y Los Ángeles. El dinero de esa caja fuerte representaba años de ganancias acumuladas que no pudieron mover después de que comenzáramos a investigar. Estaban esperando a que las cosas se calmaran. El agente Chen tomó un sorbo de café. Encontraste el filón, señorita Rodríguez, y nos lo entregaste envuelto para regalo. ¿Qué pasará con los hombres que arrestaron? Los que entraron a robar.
Se enfrentan a graves cargos: allanamiento de morada, intento de robo de pruebas federales, conspiración, violación de la libertad condicional. Les esperan entre 15 y 20 años como mínimo. La expresión del agente Chen se endureció. Pero hay algo que debe comprender. Los arrestos los hicimos basándonos en la información de ese ordenador portátil. Esas personas no van a estar contentas con usted. Usted es la razón por la que su organización está siendo desmantelada por segunda vez. Mia sintió un nudo en el estómago. Dijo que nos protegería. Y lo haremos. Pero necesito que se lo tome en serio. Sin redes sociales, sin hablar con periodistas, sin contacto con nadie de tu antigua vida hasta que hayamos asegurado a todos los principales implicados. ¿Puedes hacerlo? Maya asintió con la cabeza. Mirando a Sophie, que ajena al peligro que las rodeaba, se reía viendo dibujos animados en la televisión. El programa de asistencia a testigos las trasladó a un pequeño apartamento amueblado en un suburbio a 40 minutos de Riverside. No era lujoso. 2 dormitorios, muebles básicos, una alfombra que había visto días mejores. Pero para Maya y Sophie era un palacio, un verdadero hogar con una verdadera cocina y un verdadero cuarto de baño. Sophie tenía su propio dormitorio por primera vez en 8 meses. Lloró cuando lo vio, de pie en la puerta, mirando la cama y la cómoda como si fueran tesoros de valor incalculable. ¿Es realmente nuestro, mamá?, susurró. Por ahora, cariño, mientras lo necesitemos. Esa noche, prepararon la cena en su propia cocina, solo espaguetis y salsa envasada, pero la comieron en una mesa de verdad, y Sophie no dejaba de reír como si no pudiera creer su suerte. Maya observó la alegría de su hija y sintió que algo cambiaba en su interior, una relajación de la tensión constante que había soportado durante meses. Estaban a salvo. Por primera vez desde que las facturas médicas destruyeron sus vidas, estaban realmente a salvo. El programa de asistencia a testigos también le consiguió a Mia un trabajo de introducción de datos en una empresa de suministros médicos desde casa. El sueldo no era muy bueno, pero era un ingreso legítimo y podía trabajar mientras Sophie estaba en la escuela. Matricularon a Sophie en la escuela primaria local y Maya vio a su hija cruzar esas puertas en su primer día con una mochila nueva y ropa nueva, como cualquier otra niña. No como alguien que había estado sin hogar, no como alguien que había dormido en edificios abandonados y comido en bancos de alimentos. Solo una niña normal de 7 años que iba al colegio. Maya lloró en el aparcamiento durante 10 minutos después de dejarla. La preparación del juicio les llevó los siguientes 4 meses. Mia se reunió con los fiscales federales 2 veces por semana, repasando su testimonio una y otra vez. Le enseñaron cómo responder a las preguntas, cómo mantener la calma durante el contrainterrogatorio, cómo ceñirse a los hechos sin adornarlos. Aprendió todo lo que había descubierto. La organización Devo llevaba más de 12 años operando y había movido unos $400 millones a través de su red. Los 75 millones de la caja fuerte solo representaban una parte de sus activos totales, pero era la parte que no podían explicar o acceder legítimamente tras la primera investigación. Tu testimonio es crucial, le dijo el fiscal principal a Mir. Eres una civil inocente que se topó con pruebas de una empresa criminal en marcha. Lo denunció inmediatamente cuando vio que estaba en peligro. Esa narrativa es poderosa para el jurado. No lo denuncié inmediatamente, dijo Ma en voz baja. Primero cogí $10,000 que usted devolvió y admitió antes de que nadie le preguntara. Eso demuestra integridad, señorita Rodríguez. Demuestra que cometió un error humano bajo una presión extrema y que luego lo corrigió. El jurado lo entenderá. Pero Maya no estaba segura de entenderlo ella misma. A altas horas de la noche, cuando Sophie dormía y el apartamento estaba en silencio, seguía pensando en ese momento en la cámara acorazada, en lo cerca que había estado de coger más, de desaparecer con suficiente dinero para no volver a preocuparse nunca más. Al final había tomado la decisión correcta, pero había estado muy cerca. La línea entre superviviente y delincuente había sido muy fina. El juicio comenzó a finales de agosto, casi 5 meses después de aquella tormentosa noche en la que Mia buscó refugio por primera vez en la tienda abandonada. La sala del tribunal estaba abarrotada de acusados. No solo los 4 hombres detenidos en el lugar de los hechos, sino otros 17 detenidos en la investigación posterior. Sus abogados ocupaban 3 filas.
Las cámaras de televisión se alineaban en el pasillo exterior, sin poder entrar en la sala, pero captando a todos los que entraban. Maya llevaba un sencillo vestido azul marino proporcionado por el programa de asistencia a testigos. Se había cortado y peinado el pelo, también por cortesía del programa, y apenas se reconoció en el espejo del baño esa mañana. Tenía un aspecto profesional, arreglado, nada que ver con la mujer desesperada que había estado durmiendo en un coche 5 meses antes. El agente Chen la recibió en la entrada del juzgado. Recuerda, solo di la verdad. Responde a las preguntas directamente. No des información adicional. Tú puedes. Cuando Mia subió al estrado le temblaban las manos. Las colocó en su regazo, donde el jurado no podía verlas. La fiscal, una mujer llamada Jessica Hendricks, le sonrió tranquilizadora. Señorita Rodríguez, ¿puede decirle al tribunal qué estaba haciendo la noche del 14 de marzo? Maya respiró hondo y comenzó su relato. Les contó que estaba sin hogar, que buscaba refugio de la tormenta, que encontró los juguetes abandonados. Aras. Les contó que había descubierto la cámara acorazada, su sorpresa y confusión iniciales. Les contó que había encontrado el ordenador portátil y los documentos, y que se había dado cuenta de que estaban relacionados con actividades delictivas. ¿Y qué hizo cuando descubrió todo eso?, preguntó Hendricks. Cogí $10,000, respondió Maya, con voz firme a pesar de que le latía con fuerza el corazón. Estaba desesperada. Mi hija había estado enferma y llevábamos 8 meses viviendo en nuestro coche. Pensé que el dinero podría salvarnos, pero no gasté nada. Y cuando unos hombres vinieron al edificio para intentar robar toda la cámara acorazada, llamé inmediatamente al 911 y lo denuncié todo. ¿Por qué llamaste a la policía? Porque esos hombres eran peligrosos. Y porque quedarme con ese dinero habría significado vivir conmigo misma como una ladrona. No podía hacerlo. No podía enseñarle a mi hija que la desesperación justificaba el robo. Los abogados defensores se turnaron para intentar desacreditarla. Sugirieron que había estado planeando robar el dinero desde el principio, que solo había llamado a la policía cuando la descubrieron. Insinuaron que había estado trabajando con alguien, que su situación de indigencia era una tapadera. Pero Maya se mantuvo firme en su verdad, respondiendo a cada pregunta con calma, negándose a dejarse intimidar. Señorita Rodríguez, dijo un abogado defensor con un desprecio apenas disimulado. ¿Espera que este jurado crea que encontró por casualidad $75 millones y solo se llevó 10,000? Maya lo miró directamente a los ojos. Espero que este jurado crea que era una madre desesperada que intentaba sobrevivir. Cometí un error al coger ese dinero, pero lo corregí antes de que se produjera ningún daño real. Lo que hacían sus clientes, lo que habían estado haciendo durante años, no es desesperación, es codicia y crueldad. Destruyeron vidas con drogas y violencia para acumular esa fortuna. Yo intentaba salvar una vida, la de mis hijas. Hay una diferencia. La sala se quedó en silencio. Incluso el abogado defensor pareció quedarse momentáneamente sin palabras. El testimonio de Mia duró 2 días. Cuando finalmente bajó del estrado, agotada y emocionalmente agotada, la agente Chen la esperaba fuera de la sala. «Lo has hecho muy bien», le dijo simplemente. «De verdad, muy bien». El jurado deliberó durante 6 días. Cuando se dictó el veredicto, todos los acusados fueron declarados culpables de todos los cargos principales. Las condenas oscilaron entre 15 años para los implicados menores y cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para 3 de los cabecillas. En sus observaciones finales, la jueza mencionó específicamente el valor de Mia al denunciar el delito y elogió su testimonio como un ejemplo convincente de integridad en circunstancias extraordinarias. Maya se sentó en la galería de la sala del tribunal viendo cómo se llevaban a los acusados esposados y sintió algo que no esperaba: piedad. Esos hombres habían destruido vidas por dinero, habían elegido la codicia por encima de la humanidad y ahora pasarían décadas o toda su vida en prisión. Ella había tomado una decisión diferente, por un margen muy estrecho, y esa decisión la había salvado. 2 semanas después del veredicto, la agente Chen llamó a Mia con una noticia que lo cambiaría todo. La recompensa había sido aprobada, dijo, sin poder contener la emoción en su voz, normalmente profesional. $26 millones, el 15% de los activos recuperados, más una mención especial del fiscal general por su excepcional ayuda civil en una investigación federal.
Maya se sentó con fuerza en la silla de la cocina, con el teléfono pegado a la oreja. 26 millones después de impuestos, lo que supone aproximadamente 18 millones de dólares. El dinero se transferirá en un plazo de 30 días. Enhorabuena, señorita Rodríguez, se lo ha ganado. Después de colgar, Maya se quedó sentada en la cocina durante una hora, mirando fijamente a la pared. 26 millones de dólares. Más dinero del que podía comprender. Más que suficiente para pagar la deuda médica que había destruido su vida. Los 81,000 dólares, que ahora le parecían ridículamente pequeños. Suficiente para comprar una casa, enviar a Sophie a cualquier universidad, no volver a preocuparse por el dinero. Suficiente para ayudar a otros. La idea se formó lentamente, cristalizándose a lo largo de días y semanas. Maya no quería simplemente ser rica. No quería simplemente coger ese dinero y desaparecer en una vida cómoda y olvidar de dónde venía. Había estado sin hogar. Había conocido el hambre, el miedo y la desesperación. Había dormido en su coche con su hija enferma y se había preguntado si sobrevivirían. Y había miles, decenas de miles, tal vez millones de personas en la misma situación en ese momento. El dinero podía ayudarlas. Debía ayudarlas. Maya se puso en contacto con un abogado, uno bueno recomendado por el agente Chen, y le explicó lo que quería hacer. Quiero crear una fundación, le dijo, para familias sin hogar, específicamente familias con niños, alojamiento de emergencia, asistencia médica, formación laboral, todo lo que yo necesitaba y no pude encontrar cuando estábamos pasando apuros. La abogada, una mujer perspicaz llamada Rebecca Walsh, asintió pensativa. ¿Cuánto piensa dedicar a esto? 10 millones, dijo Maya. Para empezar, más adelante, si funciona. Rebecca no pestañeó. Entonces, hagámoslo realidad. La fundación de la familia Rodríguez se puso en marcha 4 meses después con una declaración de misión redactada por la propia Mayer para proporcionar asistencia inmediata y sin prejuicios a las familias sin hogar debido a deudas médicas, pérdida de empleo o dificultades económicas. Como ningún niño debería dormir en un coche mientras sus padres eligen entre comida y refugio, la fundación ofrecía vales de alojamiento de emergencia, asistencia para facturas médicas, programas de formación laboral y apoyo para el cuidado de los niños. En el primer mes, ayudaron a 37 familias. En 6 meses, esa cifra aumentó a más de 200. Maya contrató a un equipo de trabajadores sociales, gestores de casos y asesores de apoyo, muchos de los cuales habían experimentado ellos mismos la falta de hogar. Pero la fundación era solo el comienzo. Maya no podía dejar de pensar en Toys R Us, en el edificio que los había acogido en sus momentos más oscuros, el edificio que, de una manera extraña, los había salvado. La propiedad había sido confiscada por el gobierno federal como parte de la incautación de activos criminales, pero permanecía vacía, sin uso, como un monumento a la actividad ilegal. Mir se acercó al agente Chen con una propuesta. ¿Y si el gobierno donara ese edificio a mi fundación? Podríamos convertirlo en un refugio familiar y un centro de recursos. Es lo suficientemente grande como para albergar a 30 familias, además de espacio para aulas de formación profesional, clínicas médicas e instalaciones de cuidado infantil. Es perfecto. El agente Chen se mostró escéptico. Las propiedades federales no suelen donarse a fundaciones privadas, pero estas no son circunstancias habituales. Ese edificio se utilizó para cometer delitos. Ahora podría utilizarse para la redención. Piense en la imagen. El escondite de los delincuentes se convierte en un faro de esperanza. El FBI queda bien, la comunidad se beneficia y las familias obtienen la ayuda que necesitan. Se necesitaron 8 meses de negociaciones, trámites y disputas burocráticas. Pero finalmente, el gobierno federal aceptó. El antiguo edificio de Toys R Us fue transferido a la fundación de la familia Rodríguez por la suma de $1. La cobertura mediática fue amplia. Una mujer sin hogar convierte un escondite de delincuentes en esperanza para las familias, decía un titular. Maya concedió unas cuantas entrevistas cuidadosamente seleccionadas, centrando siempre la atención en las personas a las que ayudaba la fundación, en lugar de en su propia historia. La renovación llevó otro año. Maya contrató a contratistas locales,
muchos de los cuales se habían visto afectados por el declive económico de la ciudad. Trabajó con arquitectos para convertir el espacio comercial en unidades familiares tipo apartamento, cada una con un dormitorio, un baño y una pequeña cocina. La antigua zona de almacenes se convirtió en espacio común, comedor, zona de ocio, sala de ordenadores y aulas. El sótano, donde antes estaba la cámara acorazada, se transformó en una clínica médica atendida por médicos y enfermeras voluntarios. Y en el centro del edificio, donde antes estaban los pasillos de juguetes, Mia creó un memorial. Las paredes estaban cubiertas de fotos, no de delincuentes o delitos, sino de familias a las que la fundación había ayudado. Madres con las llaves de sus nuevos apartamentos, niños en su primer día de colegio tras meses de inestabilidad, padres en la graduación de un curso de formación profesional, historias de supervivencia, resiliencia y esperanza. En el centro del memorial había una placa. En ella se leía: el 14 de marzo de 2020, este edificio proporcionó refugio durante una tormenta. Lo que comenzó como desesperación se convirtió en un propósito: que todos los que entren aquí encuentren la misma transformación de la supervivencia a la prosperidad, del miedo a la esperanza, de la oscuridad a la luz. La gran inauguración del Centro de Recursos para Familias Rodríguez se celebró en una fresca tarde de octubre, exactamente 18 meses después de que Maya entrara por primera vez en el edificio en busca de refugio. Asistieron más de 500 personas, familias a las que la fundación había ayudado, funcionarios locales, agentes federales que habían trabajado en el caso, periodistas y miembros de la comunidad curiosos por conocer la transformación. Maya se situó en un podio en un pequeño escenario erigido frente al edificio, con Sophie a su lado, cogida de su mano. Su hija tenía ahora 9 años. Estaba sana y feliz, prosperaba en la escuela y en su nuevo hogar. Una modesta casa que Maya había comprado en un buen barrio con un patio trasero donde Sophie podía jugar. Hace 1 año y medio, comenzó Maya, con su voz resonando entre la multitud. Estaba en mi punto más bajo. No tenía hogar. Mi hija estaba enferma y me sentía invisible. La sociedad nos ignoraba como si no existiéramos. Cuando encontré refugio en este edificio, también encontré algo que no esperaba. Una opción. Podía coger lo que necesitaba y desaparecer en la comodidad. O podía hacer algo más difícil. Podía decir la verdad, afrontar las consecuencias e intentar construir algo mejor. No solo para mí y mi hija, sino para todos los que se enfrentaban a lo mismo que nosotras. Hizo una pausa y miró a los rostros de la multitud. Algunos lloraban, otros asentían con la cabeza. Este edificio representa esa opción. Se utilizó para cometer delitos, para satisfacer la codicia, para hacer daño a las personas. Ahora es un lugar de curación. Todas las familias que crucen estas puertas recibirán ayuda sin ser juzgadas, sin burocracia, sin que se les haga sentir que han fracasado. Porque la falta de hogar no es un fracaso moral, es una circunstancia, y la circunstancia pueden cambiar con el apoyo adecuado. Los aplausos fueron atronadores. Maya dio un paso atrás, abrumada por la emoción. Sophie le apretó la mano. «Lo has hecho muy bien, mamá», le susurró. Después de la ceremonia, Maya recorrió el edificio con un pequeño grupo de periodistas. Les mostró los apartamentos familiares, 30 unidades con capacidad para alojar hasta 120 personas. La clínica médica donde las familias podían recibir atención sanitaria gratuita. El centro de formación profesional donde las personas podían aprender habilidades en atención sanitaria, tecnología y oficios. La guardería donde los niños podían estar seguros y cuidados mientras sus padres trabajaban para reconstruir sus vidas. En uno de los apartamentos, una joven madre llamada Jasmine estaba desempaquetando cajas con sus 2 hijos. Llevaba 4 meses viviendo en su coche después de que su marido la abandonara y perdiera su trabajo. La fundación le había proporcionado alojamiento de emergencia, la había ayudado a encontrar empleo y estaba cubriendo los gastos de guardería mientras ella trabajaba. «Señorita Rodríguez», dijo Jasmine cuando vio a Mia, con lágrimas en los ojos. «No sé cómo agradecérselo». Maya la abrazó con fuerza. «No tienes que darme las gracias. Solo devuélvelo algún día. Cuando estés estable, cuando te vaya bien, recuerda este momento y ayuda a otra persona. Es lo único que te pido». Al final del primer año, el Centro de Recursos para la Familia Rodríguez
Había ayudado a más de 600 familias a pasar de la falta de hogar a una vivienda estable. La tasa de éxito era asombrosa. El 83% de las familias seguían teniendo vivienda 6 meses después de abandonar el programa. La fundación se había expandido y había abierto sucursales en otras 3 ciudades. El modelo de apoyo integral, y sin prejuicios de Mia, estaba siendo estudiado por trabajadores sociales y responsables políticos de todo el país. Pero para Maya, la verdadera medida del éxito no estaba en las cifras ni en las estadísticas. Estaba en momentos como ver a un padre recoger a su hija de la guardería después de su primer día en un nuevo trabajo, su rostro resplandeciente de orgullo. Como ver a una madre recibir su certificado de GED después de estudiar en el programa educativo del Centro de Recursos. Como el niño pequeño que le dijo a Mia que el apartamento familiar era el mejor lugar en el que había vivido, sin saber que era un alojamiento temporal en una tienda de juguetes reconvertida. Sophie, que ahora tiene 10 años, era voluntaria en el Centro de Recursos todos los fines de semana. Ayudaba en la zona de guardería, jugaba con los niños más pequeños y le decía a todo el que quisiera escucharla que su madre era una superheroína. Maya observaba a su hija interactuar con otros niños que habían vivido en la calle y no veía ningún juicio, solo empatía y amabilidad. Sophie entendía las dificultades de una manera que la mayoría de los niños de su edad no entendían, y en lugar de que esa comprensión la amargara, la hizo compasiva. Una noche, mientras cerraban el centro de recursos, Maya se encontró sola en el espacio conmemorativo, mirando las fotos en las paredes. Cientos de rostros, cientos de historias, cada una de ellas una vida transformada, cada una de ellas una familia a la que se le había dado una segunda oportunidad. Harold, el encargado de mantenimiento que los había encontrado aquel primer fin de semana, se había convertido en voluntario del centro. Enseñaba habilidades básicas de reparación del hogar en el programa de formación laboral. Se acercó a Maya mientras ella observaba el memorial. «¿Sabes?», le dijo en voz baja. «Trabajé aquí durante 16 años, cuando era una tienda de juguetes. Pensaba que esos eran los mejores años de este edificio, pero me equivocaba. Esto que has construido aquí, esto es lo que siempre debió ser». Maya sonrió. Los juguetes traían alegría a los niños. «Ahora el edificio hace lo mismo, solo que de otra manera». «Más que alegría», dijo Harold. «Les estás devolviendo la vida a las personas. Eso es más importante que los juguetes». Después de que él se marchara, Maya permaneció en el espacio conmemorativo. Pensó en aquella noche desesperada, con la lluvia golpeando el parabrisas, Sophie tosiendo en el asiento trasero y la decisión de buscar refugio en un edificio abandonado. Pensó en encontrar la cámara acorazada, en su momento de debilidad, en la decisión que había tomado de denunciarlo en lugar de robarlo. Cada decisión, cada momento, la había llevado hasta allí. El edificio que una vez había escondido una fortuna criminal, ahora albergaba algo más valioso: esperanza, dignidad y la prueba de que las personas podían cambiar sus circunstancias con el apoyo adecuado. Maya había aprendido que no la definía su peor momento de desesperación, y las familias a las que ayudaba estaban aprendiendo la misma lección. Apagó las luces del espacio conmemorativo y se dirigió hacia la salida. A través de las puertas de cristal, podía ver el aparcamiento donde había dejado su destartalado Honda Civic aquella noche tormentosa. El coche ya no estaba, lo había donado a otra familia que lo necesitaba. Ahora conducía un sedán fiable, nada lujoso, solo fiable. Mientras cerraba el edificio, su teléfono vibró con un mensaje de texto de uno de los coordinadores de su programa. Una familia de 4 miembros acaba de llamar en crisis. La madre está en el hospital, el padre ha perdido el trabajo y los niños se quedan con los vecinos. ¿Podemos ayudar? Maya respondió inmediatamente. Envíame los detalles. Les daremos alojamiento de emergencia esta noche. Esta era su vida ahora. No esconderse, no sobrevivir, no solo salir adelante. Estaba construyendo algo que la sobreviviría, algo que ayudaría a las familias mucho después de que ella se hubiera ido. La fundación de la familia Rodríguez seguiría prestando apoyo. El Centro de Recursos seguiría ofreciendo refugio, y la historia de una madre desesperada que eligió la honestidad en lugar del robo seguiría inspirando a otros a creer en las segundas oportunidades. A Maya Rodríguez se le había dado una opción en una cámara acorazada debajo de una tienda de juguetes abandonada. Había elegido la verdad en lugar de la comodidad,
la integridad en lugar de la supervivencia, la justicia en lugar del alivio inmediato. Y esa elección había transformado no solo su vida, sino la de cientos de personas. Porque a veces lo más valiente que se puede hacer es confiar en que hacer lo correcto te llevará a un lugar mejor que hacerlo fácil. Mientras conducía a casa esa noche, pasando por delante de las casas con las ventanas iluminadas y las familias reunidas para cenar, pensó en todos los niños que dormían en coches esa noche, en todos los padres que tenían que elegir entre medicinas y comida, en todas las familias a una emergencia de quedarse sin hogar. Todavía quedaba mucha gente a la que ayudar, mucho trabajo por hacer, pero por primera vez en años, Maya sentía que tenía las herramientas, los recursos y el propósito para marcar una diferencia real. La deuda médica la había destrozado, la falta de hogar la había aplastado y la desesperación casi la había destruido. Pero había sobrevivido, más que sobrevivir. Había transformado su dolor en propósito, su lucha en fuerza, su momento más oscuro en una luz que ahora guiaba a otros. Cuando llegó a casa, Sophie ya estaba en la cama, pero había dejado una nota en la mesa de la cocina. Mamá, hoy ayudé a una niña en el centro que estaba triste. Le dije que las cosas mejoran porque tú nos ayudaste y ahora nosotros la estamos ayudando a ella. Creo que eso es lo que hacen los héroes. Con amor, Sophie. Maya sostuvo la nota y lloró. No eran lágrimas de tristeza o estrés, sino de gratitud y orgullo. Su hija lo había entendido. Había entendido que su sufrimiento no había sido en vano, que su lucha les había dado la empatía y la determinación para ayudar a otros. Sophie crecería sabiendo que las dificultades podían transformarse en un propósito, que caer no era un fracaso siempre y cuando ayudaras a otros a levantarse cuando tú te levantabas. Sonó el teléfono. Otra familia en crisis. Maya contestó y cogió un bloc de notas. Soy Maya Rodríguez. Díganme qué necesitan, porque esa era ahora siempre la respuesta. ¿Qué necesitan? ¿Cómo podemos ayudarles? No son invisibles, ustedes importan, su historia importa, y nos aseguraremos de que sobrevivan a esto y prosperen después. Cualquiera puede encontrar la redención si está dispuesto a elegir la verdad por encima de la comodidad, a transformar su momento más oscuro en luz para los demás y a creer que ayudar a una persona puede crear ondas que cambien miles de vidas. Mientras el sol se ponía sobre Riverside esa tarde, el antiguo edificio de Toys R Us se iluminaba contra el cielo oscurecido. En su interior, 30 familias dormían a salvo. Los niños soñaban en camas cálidas. Los padres planeaban un futuro que de repente parecía posible de nuevo. Y en cada rincón de ese edificio, en cada espacio transformado, el mensaje era claro. No estás solo, no estás olvidado. Y mereces una segunda oportunidad. Porque Maya Rodríguez, la madre soltera sin hogar, que una vez buscó refugio de una tormenta y encontró 75 millones de razones para comprometer su integridad, había elegido un camino diferente. Había elegido la honestidad, la justicia y la redención. Y al hacerlo, había demostrado que a veces los mayores tesoros no se encuentran en las cámaras acorazadas. Se encuentran en el valor de hacer lo correcto cuando todo tu ser te grita que hagas lo fácil. Se encuentran en la decisión de ayudar a los demás una vez que tú mismo has recibido ayuda. Se encuentran en transformar el dolor en propósito y la oscuridad en amanecer. La mujer que había sido invisible durante tanto tiempo se había vuelto imposible de ignorar, no por el dinero que había encontrado, sino por lo que había decidido hacer con él. No por su lucha, sino por cómo había transformado esa lucha en fuerza para los demás. No porque fuera perfecta, sino porque era humana, imperfecta, y estaba decidida a demostrar que cualquiera podía levantarse del fondo del pozo si alguien le tendía la mano para ayudarle. Y cada noche, cuando las luces se apagaban en el Centro de Recursos Familiares Rodríguez, cuando los niños se dormían en camas en lugar de en asientos traseros, cuando los padres se atrevían a volver a tener esperanza, la decisión de Mía resonaba en esos pasillos. Una decisión tomada en un momento de desesperación, creyendo que hacer lo correcto era más importante que hacerlo fácil. Esa decisión la había salvado a ella y ahora estaba salvando a otros. Fin. A continuación, 2 historias más impactantes que te conmoverán. Haz clic ahora para seguir descubriendo con nosotros.